chico, a Diego, con su mujer, con su nena de 1 semana. Y bueno, le pegaron un tiro. No nos quieren venir ni a visitar, porque tienen miedo. No viene nadie. Entonces estamos en tierra de nadie. Esta es la cara de una persona que ha perdido a su hijo, que no tienen palabras para hablar. Estamos cansados de ver esta cara. ¿Hasta cuándo? Nos vinieron diciendo que la inseguridad, que esto que estamos viendo todos los días, no existía, que era una sensación, que la droga estaba de paso en la Argentina. La inseguridad hoy es prolijamente ocultada o disimulada desde los medios de comunicación, cuando antes, durante nuestra gestión, cuando sucedía un hecho delictivo, el mismo hecho lo repetían 1000 veces por todos los canales de televisión y parecía que había habido 1000 casos. Surge el gran problema que ha acompañado a la Argentina en los últimos años, que es la inseguridad. En eso claramente lo primero fue también poner el tema sobre la mesa, no negarlo, tener como eje que hay que combatir la inseguridad, empezando por combatir el narcotráfico, que el desarrollo del narcotráfico en la última década provocó un aumento en el delito y en la violencia del delito. El gobierno nacional acelere el debate en Argentina que se está dando en otras partes del mundo con respecto al desarme, es decir, readecuar la legislación vigente a esta modalidad de delitos que estamos enfrentando, que tiene que ver con la tenencia de armas ilegales. Por lo tanto, aquella persona que sea sorprendida en la vía pública o a través de estos operativos y tenga armas, que no tenga permiso de tenencia o portación, queden detenidas y no salgan. El tema de seguridad está latente en todos los barrios de nuestra ciudad como de nuestro país, pero hay que abordarlo lleno, y nosotros lo estamos abordando. Nosotros no somos parte del delito, ni lo vamos a hacer. No negociamos con ninguna mafia, y cualquier policía que esté involucrado con un delito se va a tener que ir de la fuerza. Y ya hay más de 2000 policías apartados. Del plan Argentina sin narcotráfico, sin armas, sin trata, sin todas aquellas cosas que lastiman a nuestra gente. Nosotros, como ustedes saben, estamos en esta línea marcada por el presidente Mauricio Macri de ir logrando una sociedad con menos violencia y con más paz, y ese es nuestro objetivo. Sin armas no hay muerte, sin armas hay paz, sin armas no hay intradera ni motochorro, entonces vamos reduciendo la posibilidad de la delincuencia. Ayer comencé el programa contándoles un detalle de la cantidad de episodios de inseguridad que hubo en el fin de semana, tanto en Capital Federal como en el Gran Buenos Aires. El peor de todos esos episodios, o por lo menos el más emblemático, fue la muerte de Miriam Copolillo, esa mujer que iba a festejar el cumpleaños de su marido, una mujer de 60 años, y la cruzan motochorros y en el momento uno de los motochorros dispara y la mata. ¿Sí? El marido, desesperado, arranca, golpea a uno de los motochorros que queda ahí tirado, los demás lo dejan ahí y lo detienen. Y ahí se empieza a tirar de la piola de quién era la banda que había matado a Miriam Copolillo. Pero esta es la historia que va por un costado. Ahora les voy a contar lo que pasó hoy a la mañana, que va en los más altos niveles de gobierno. Después les voy a contar cómo se suman, pero cómo se conectan de una manera equivocada las dos historias. En el caso de la banda que mata a Miriam Copolillo en Hurlingham, era una banda de la Villa Carlos Gardel. En verdad es un barrio de monoblocks, ¿sí? Que se conoce como la Villa Carlos Gardel, el barrio Carlos Gardel. Vinculados al robo de autos, o sea, una banda de pibes chorros que habían crecido hasta incursionar ahora en el robo de autos. Ese robo y esa muerte desencadenan hoy a la mañana una reunión urgente convocada por el presidente Mauricio Macri con la ministra Patricia Bullrich de Seguridad, con el viceministro Bursaco, viceministro de Seguridad, a la que van
la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo. Una reunión en la cual, ya claro, convocada de urgencia y con la muerte en caliente, fue una reunión destemplada, por decirle de alguna manera leve. Esto además con el sobrevuelo de lo que empieza a ser la demanda política de algunos intendentes del Frente para la Victoria, pero también de la propia Alianza Cambiemos. Claro, ya pasaron 10 meses. Ya hace 10 meses que gobierna Mauricio Macri, la República Argentina, María Eugenia Vidal, la provincia de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, la ciudad de Buenos Aires, y los problemas del delito no se resuelven con eslogans, con promesas, con diagnóstico, con esa muletilla de, bueno, ya nosotros no digamos los problemas, los ponemos sobre la mesa. Ok, está bien, ya está, muy bien. ¿Y ahora qué se hace? ¿Qué se va a hacer? Y esto es lo que empieza a inquietar. ¿Sí? El intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, dejó traslucir a través de diferentes voceros que si no había ayuda social y en seguridad, iba a renunciar. Por eso hoy, al cabo de la reunión en la cual se supo que va a haber un refuerzo de efectivos federales en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano y en Mar del Plata. Fíjense qué casualidad. ¿Por qué? Porque Mar del Plata está viviendo una situación explosiva de crisis laboral, se les disparó el índice de desocupación y de inseguridad. Entonces el intendente está pidiendo que lo ayuden, además de las características personales del intendente de Mar del Plata, pero eso es otro capítulo. En el conurbano están volviendo, aunque no lo pueden admitir, a lo que era la receta del kirchnerismo para pagar el incendio de inseguridad. ¿Cuál era? Mandar los federales. Bernie, que era el paladín de mandar fuerzas federales a donde había un quilombo, hacía esto a cada rato. ¿Sí? Recuerden que en un momento dado, sobre el final de la campaña electoral, reforzaron con fuerzas federales toda la zona de San Martín y 3 de Febrero, que es la zona más hackeada por el narcotráfico, mandando gendarme, prefectura, porque no confiaban en la bonaerense, porque había estallado una causa donde se habían demostrado la connivencia de los policías bonaerenses con el narcotráfico en San Martín. Pero claro, el gobierno de Macri no puede decir que están recurriendo a la misma receta que había inaugurado el kirchnerismo de mandar fuerzas federales para calmar los quilombos en materia de inseguridad. Entonces hoy hicieron un anuncio medio trucho diciendo que bueno, que va a haber 6.200 federales que van a ir a reforzar los problemas de inseguridad en el conurbano y en Mar del Plata. Claro, cuando uno empieza a leer bien la información, en verdad no son 6.200, son 2.500, que se suman a los 4.000 y pico, casi 4.000 que ya estaban en provincia de Buenos Aires y que los habían mandado con cuentagotas a lo largo del año después de que los habían sacado y cuando los intendentes empezaron a putear porque había corredores donde pululaban los secuestros express, donde antes estaba la gendarmería custodiando, ahora no había más nadie. Había secuestros express, los intendentes empezaron a pedir gendarmería, del mismo modo que en Rosario el gobernador Lipschitz también pidió que le mandaran gendarmería porque no podían más con la inseguridad. Entonces, la necesidad de mandar fuerzas federales cuando fracasan las policías locales era algo que hacía el kirchnerismo y que ahora el gobierno, sin decir que lo está haciendo, lo va a volver a hacer. ¿Por qué? Porque es muy fácil, lo que decimos siempre, es muy fácil llenarse la boca, criticar las cuestiones de inseguridad cuando uno está en la oposición y después cuando se llega al gobierno se ve que no es tan sencillo. ¿Sí? Que están las mafias, que están los policías corruptos, que está la justicia inútil, idiota, que termina soltando a los tipos en condiciones inexplicables, que la cuestión es muy compleja. Hoy, sin ir más lejos, el ministro Cristian Ritondo puso sobre la mesa un dato escalofriante. 41 muertes en ocasión de robo, de las que van a lo largo del año en provincia de Buenos Aires, que ya deben andar más de las 130, fueron por tipos que la justicia había liberado o que no habían vuelto de una salida transitoria. O sea, 41 tipos que deberían haber estado presos, que no habían vuelto a una salida transitoria, que estaban prófugos, o que la justicia había liberado por alguna chicana judicial o no había examinado bien la cuestión, esos 41 terminaron provocando 41 muertes en la provincia de Buenos Aires, cuando si se hubiera examinado mejor la cuestión, a lo mejor todavía estarían presos y por lo menos esa persona no hubiera muerto. Es un caso escalofriante. Pero por otra parte, el gobierno está diciendo que va a mejorar la inteligencia criminal para ver de las bandas que atacan en la provincia de Buenos Aires
El problema es que esas bandas peligrosas que matan en la provincia de Buenos Aires, cuando uno las mira, por lo menos a la luz de los episodios que están sucediendo en la provincia, muchachos, no son grandes bandas. O sea, la banda que mata Miriam Copolillo, acá les digo cómo se conectan las dos cosas, no era una gran banda, no era la reencarnación del Gordo Valor y la Garza Sosa. Eran unos pibes de entre 17 y 19 años. Uno de ellos acababa de dejar el secundario y jugaba en las divisiones inferiores de Almagro hasta hace unos meses. El otro también eran conocidos del barrio. Hace poco ellos habían llamado a un equipo de Canal 13 para dar una nota y mostrarse como los machos del barrio. El líder de la banda era un pibe chorro que estaba en silla de ruedas porque lo había baleado la policía. Sin embargo, tenían chalecos antibala, tenían granadas, tenían armas largas. Quiero decir, no era una gran banda. Si hubiera habido algún grado de prevención, si hubieran funcionado las asistentes sociales, si hubieran funcionado los institutos de menores, si hubiera funcionado la justicia de menores, esos pibes no hubieran estado ahí, o por lo menos los hubieran corregido para que siguieran convertidos en una banda. Eran, según cuentan las crónicas periodistas de la gente que conoce la Villa Carlos Gardel, eran 30 pibes, de los cuales varios murieron ya y quedaban unos 10 cometiendo delitos y habían prosperado, habían empezado robando gente en las paradas de los colectivos y ahora se dedicaban al robo de autos. Como parte de esto, ahí hay que decir que, claro, la industria del robo de autos es una de las más evidentes y ahí hay que empezar a llamar a los intendentes. Fíjense qué paradoja. Estos muchachos eran de la Villa Carlos Gardel, que es una villa que queda en Morón. La semana pasada hubo un gran operativo federal donde desarman un inmenso desarmadero de autos que había en Morón, que se veía en la Villa Carlos Gardel, que era donde, no hay que ser muy vivo, iban a vender los autos robados estos muchachos. Entonces, esos desarmaderos, los intendentes no saben nada. ¿Saben quién es el intendente de Morón? Ramiro Tagliaferro. ¿Quién es Ramiro Tagliaferro? El ex marido de María Eugenia Vidal. Digo, algunas cosas, algunas explicaciones, hay que empezar a darlas, o algunas preguntas uno tiene derecho a empezar a hacérselas 10 meses después de que asumieron. Ya se acabó el tiempo de el diagnóstico, el eslogan, no somos como ellos, ya está, ya todo eso ya lo sabemos. Bueno, ¿y ahora cuándo empiezan a cambiar las cosas? La inseguridad no cambió. Es la misma inseguridad que había con la bonaerense de Scioli, la misma inseguridad que había con los federales de Berni, la misma inseguridad que hay hoy con la bonaerense que María Eugenia Vidal dice que está purgando. Es la misma. Hay que ver, las estadísticas dirán si es mejor o peor o cuánta diferencia hay de muertos de un año a otro. La inseguridad es la misma y hasta ahora nadie le encuentra la vuelta. Bienvenidos. Esto es Tercera Posición. ¿Quieren quilombo? Vamos a tener quilombo. Ahora, que se atengan todos a las consecuencias, ¿sí? Pues yo estoy cansado de... ¿A quién le hablas vos? Las personas que yo le hablo saben. Sin nombre, ¿son empresarios como vos? Hay de todos. ¿Colegas? Sí. Tómenlo como se les cante el forro del orto. Si para el viernes esto no se soluciona, el lunes yo inicio la denuncia criminal y vamos a valer todo y que caiga quien caiga. Lo único que te digo. Y no se va, Alejandro. Y ojo con amenazar a mi esposa y a mi familia. Lo único que te digo. Tu idea que vos querés hacer un informe para mostrar lo que es la realidad de lo que sería la red de lavado del Estado. La única manera de que vos descules todo esto es que yo te diga cómo hacerlo porque yo lo hago. ¿No eres socio? ¿Era socio de Néstor? Sí. ¿Y vos decidías en qué porcentaje o no? La realidad que todo. Yo hice un plan, yo soy prolijo. Vos nadie puede agarrar y tener 100, te lo digo de esta manera, no puedes tener 190 kilos de billete no declarado y en un mes meterlos en el circuito. Es literalmente imposible. Necesitas tiempo. Yo armé ¿Por qué decís kilos? ¿Por qué decís kilos? Un kilo, $1 millón, un kilo 100 de billete. Primero nunca tuve, después nunca tuve. Lo pensamos nosotros. Vos imagínate, ¿cuánto? Pero no, pesa $1 millón pesa $1 kilo 100. ¿1 kilo 100? Ah, mira. ¿Vos manejaste guita de máximo? Lo manejé la de Lazo, que era la de... No soy testaferro de Cristina Fernández de Kirchner ni de la familia Kirchner. Un testaferro no pediría en la causa
y por escrito que se investigue la obra pública. Voy a proponerle al juez de la causa que se haga realmente una auditoría de la obra pública realizada durante nuestro gobierno. Desde que el kirchnerismo asumió en el gobierno, la partida de obra pública destinada a la provincia de Santa Cruz, 84%. ¿Es casual? No. El hilo se corta en Lázaro Báez. En la investigación. Nosotros no somos los que manejábamos los intereses de este país. Cristina sabe, y Cristina fue beneficiaria de ese patrimonio negro de Lázaro Báez, inclusive. ¿Cómo? Con Notesur, por ejemplo. Claro, debe ser muy difícil ser el abogado del preso más famoso de la Argentina. Lázaro Báez, sin duda, es el preso más famoso, el preso en el cual están puestas las miradas de todo el mundo y que tiene varias causas abiertas en los tribunales federales. Ser abogado de Lázaro Báez en este momento es una tarea muy difícil. Pero bueno, Maximiliano Rusconi asumió ese desafío y le pedí que venga acá a hablar de qué va a pasar con Lázaro Báez. ¿Qué va a pasar con Lázaro Báez? Lo que debería pasar es que en forma inmediata Lázaro Báez debería ser liberado, porque hay que contarle a la gente que Lázaro Báez no está cumpliendo una condena. Él no fue sometido a un juicio oral en donde un tribunal encontró su responsabilidad penal, emitió un juicio de condena y él está cumpliendo una pena, ¿no? Hoy Lázaro Báez está en prisión preventiva. En prisión preventiva. Porque podría, a ver, te lo voy a traducir a términos no jurídicos, porque podría apretar a los testigos o fugarse. Sí, bueno. Fugarse es difícil, porque es muy conocido. No, pero aparte porque no ha dado ninguna muestra de todo eso, digamos. Él, al contrario, hay muestras sobradas de que él se ha sometido a la justicia, de que ha intentado colaborar y dar las explicaciones que sean necesarias. De hecho, él fue arrestado, él fue detenido en el marco de la prisión preventiva en una situación escandalosa. Él estaba acercándose en un avión de Río Gallegos, volando de Río Gallegos al aeropuerto San Fernando. Y porque había un rumor de que se iba a fugar, ahí lo detienen. Sí, claro, pero un rumor totalmente infundado. De hecho, él estaba, digamos, había un plan de vuelos que culminaba en San Fernando porque ese era el destino final. Y él estaba volando a San Fernando no casualmente, sino porque, no sé si a las 24 o 48 horas, no me acuerdo ahora, él tenía una declaración. Él estaba digamos, volando para cumplir el mandato judicial de presentarse en esa declaración, con lo cual había cero peligro de fugas. Entonces, pero hoy está camino al juicio oral. No, falta muchísimo, Rolando. Mucho, pero sí. Muchísimo, falta porque, de hecho, es muy llamativo. Cuando el juez Casanelo corre vista a las querellas, digamos, y a la Fiscalía y a las defensas, empieza el procedimiento de corre vista para ver si hay que ir o no a juicio. ¿Sabés quién dice que no hay que ir a juicio porque todavía falta demostrar muchos hechos? No. El propio querellante. O sea, el Estado, la querella, digamos, en esa causa es la que dice, señores, falta demostrar el hecho precedente, hay que investigar muchísimo, y es la que se opone a la elevación al juicio. Pero no están las facturas truchas, que son la base del delito del lavado de dinero. No hay nada demostrado de eso. De hecho, yo te ¿Cómo que diría... no? Sí, pero de hecho lo ha procesado por eso. No. Bueno, insisto, no hay nada demostrado en relación con eso. Yo creo que es una causa, si me permitís, que está montada sobre 5 mitos, digamos. En primer lugar está el mito de que Lázaro Báez fue el gran empresario beneficiario de la obra pública durante el gobierno de Kirchner, desde el 2003 hasta el 2015. ¿No lo fue? Mira, yo lo que hago es intentar esos títulos grandilocuentes que están en los medios de comunicación, confrontarlo con los datos. Cuando veo el ranking de empresas, en qué lugar está, uno dice, bueno, debe estar primero, segundo, quinto, qué es eso, top. Bueno, resulta que es el número 40. Número 40. Cuando vos recorres, sin hacer nombres, porque no tiene sentido, pero recorres los 39 primeros, te das cuenta, ¿cómo me olvidé de este? Pero eso de la obra pública nacional. Pero cuando uno ve la obra pública de la provincia... No, ese es otro mito, otro mito. Te agradezco que me preguntes por esto, porque lo que se dice, no, pero lo que pasa es que hay que ver los números en Santa Cruz. Lo que sucedió es que en Santa Cruz, lo que la Dirección de Vialidad Provincial ejecutó presupuesto nacional también, así que eso también es la obra pública nacional. Es decir, cuando te digo que es el número 40, es el número 40 englobando todo.
Pero la pregunta es, ¿cómo hizo tanta guita? Es el 0 ¿Cómo hizo tanta guita? Bueno, lo que quiero, o sea, este mito de que es el gran beneficiario hay que romperlo ya, digamos. Él representa el 0.3% de la obra pública nacional en esos años. La pregunta acerca de cómo hizo tanta guita, digamos, muy elocuente, que me formula. No es muy jurídica, pero bueno. No, pero me parece bien. Yo debería contarte primero con una semi-chicana, pero que, digamos, es un dato importante. En el mundo privado, ¿sí?, el enriquecerse no es delito. De hecho, me parece que hay muchos empresarios cuya curva de crecimiento... Pero no terminar las rutas es bueno, otro mito, te agradezco nuevamente, estás lúcido, no, increíble. Trabajando para vos, estás joder, muy lúcido, porque cuando me decís ahora el otro mito es el incumplimiento. Vos sabés que... Pero vamos a la guita, sigamos con la guita. ¿Cómo hizo tanta guita? Pero déjame que te conteste esto. Vos sabés que de 165 obras, solamente 12... tuvieron algún problemita de incumplimiento. ¿A partir de cuándo? Diciembre de 2015. Bueno, hay un informe de Vialidad Nacional que dice que el 50% de las obras no se terminaron. Hoy, sinceramente, parece una entrevista arreglada. Ese informe de Vialidad Nacional, ¿sabes lo que dice? Informe de este gobierno, ¿eh? Sí, Javier. ¿Sabes lo que dice en la página 26, en las conclusiones? Dice, te lo voy a leer textual, porque es muy importante que se tenga claro, digamos, y cómo los medios instalan mentiras. Ya lo dice, digamos nosotros. Del examen practicado no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse. Por supuesto, al final dice, salvo en algunos casos puntuales que hemos remarcado. Pero la conclusión del informe es esa. No es cierto que las obras de un empresario que no concluyó obras. Pero en base a ese informe de vialidad está prosperando una causa en el juzgado de Ercolini, que dice que... Bueno, está prosperando como siempre prosperan las causas que van a estas velocidades mediáticas que después se enfrentan con tribunales orales, con alguna ética judicial, que terminan por absolver estos casos y la gente se genera la sensación de impunidad construida con estas megacausas de velocidad mediática que se enfrentan con la realidad judicial de los juicios orales dentro de 5 años. Claro, dentro de 5 años todo el mundo se olvida de esto y de los responsables de estos fracasos. Pero la verdad es lo que te estoy diciendo, digamos. Hay muchos mitos, pero siguen los mitos, digamos. Se dice, por ejemplo, en una resolución que yo siempre digo que es magnífica por lo sorprendente, el juez Casanero en un momento dice, bueno, voy a estabilizar la imputación, lo cual significa que estuve jugando con las imputaciones durante unos meses. Voy a definir. Y dice que esto es lavado de activos, ¿no? Hay que explicarle a la gente que el lavado de activos significa básicamente llevar dinero desconocido, o sea, recibir dinero desconocido, negro del Estado, que está circulando sin que el Estado lo conozca, y transformarlo a través de un conjunto de artilugios en dinero blanco con apariencia de legitimidad. Cuando se dice, bueno, ese dinero negro, ¿de dónde salió? Se dice obra pública. Gran error. No, el pues dinero de la obra pública es blanco. O sea, si hay un dinero que está presupuestado, que son partidas, bancarizado. Se explicó hasta montones de veces que Lázaro cobraba blanco. Es una conclusión nada más. Lo llamativo es cuando se busca el final de esto, se obtiene 2 resultados, digamos que son los mediáticos. El fiscal viajando a Suiza a ver si encuentra cuentas offshore. ¿Cómo cuentas offshore? Eso es dinero negro. Entonces Lázaro Báez lo que se disputa es transformar dinero blanco en negro. Esa es la inversa al lavado de activos. O inmuebles. Pero como inmuebles, dinero blanco. Es decir, esos inmuebles están, digamos, en el patrimonio de personas físicas o jurídicas. Pero el fiscal explicó ese circuito, dijo. Lo explicó mal. Porque... Pero, hasta donde yo sé, corregime si me equivoco. Sí. Dijo, Lázaro cobraba obra pública en blanco. Sí. Utilizaba facturas truchas para simular gastos. Convertía en dinero negro. Ese dinero negro lo sacaba y lo volvía a ingresar para después redistribuir en coimas. Pero, digamos, ¿por qué sería una cosa llamativa primero que el dinero vuelva a reingresar? O sea, esa explicación técnicamente no tiene Eso no es la de Marijuán. Bueno, yo no, o sea, no sé así simplificada, pero es disparatada, digamos, porque primero nadie va a transformar el dinero que tengo blanco, lo hago negro para después volverlo a hacer blanco y recién ahí transformarlo en coimas. Eso es ridículo, pero no tiene ninguna explicación sinceramente racional. Quiero que veamos un poco de un señor a quien vos le estás pidiendo una pericia psiquiátrica, Leonardo Fariña, hablando de bóvedas. ¿Dónde lo tenía el dinero Lázaro? Bóvedas. Pasa que el concepto de bóveda no quieras encontrar la bóveda del Banco Central ni la de un banco. De hecho, cuando Marijuán hizo los allanamientos, solicitó los allanamientos y Casanero se los otorgó, se le cagaron de risa. Decían que era un show, que esto y lo otro. Y encontraron la bóveda.
¿Qué bóveda? La de la estancia de Lázaro allá. Ahora, decían, no, lo salían a defender, no es una bóveda. Sí, es un reservorio de dinero. Lo más parecido a una bóveda que había, que a mí me conste, era la que tenía en la chacra, que era símil los cuartos de los bancos de cajas de seguridad, la de los lockers. La de la vinoteca, la de los vinos. Claro, la que supuestamente era una vinoteca. ¿Por qué decís supuestamente? Ahí había lockers con dinero, lo vi. Sí. Vos la guita con las cajas de Champagne María. E inclusive me atrevo a decirte que lo que encontraron en propiedades es nada. 120 millones de dólares. 100 era el plan que nosotros teníamos para sacar en 6 meses. Bueno, esto es lo que dice Fariña. Vos pediste una pericia psiquiátrica para Fariña. Sí, a ver, lo que hay que aclarar es que Fariña es un sujeto que es un imputado en la causa, ¿sí? Un imputado tiene un estatus jurídico de mucho menor valor probatorio que un testigo. Es un sujeto que tiene derecho a mentir. Y este sujeto no solo tiene derecho a mentir, hay que decirlo claramente, sino que además está negociando su pena. El valor probatorio de la declaración de Fariña, cuando uno pase esta época de viajes al sur y allanamientos en los horarios que les conviene a los noticieros, cuando pasemos este show mediático y lleguemos a un juicio oral, el valor probatorio de esta declaración es 0. ¿No? Porque es un sujeto que Pero tiene derecho ¿algo a de lo que dijo se comprobó? Nada, hasta ahora nada. Bueno, me vas a decir que sí, sos el abogado defensor, pero... Es que lo que pasa es que es muy interesante reconducir esta discusión mediática que está instalada, digamos, con lo que pasa en los medios, en el sistema judicial, en las causas, ¿no? En el expediente. No, son varios expedientes, pero bueno, o sea, hay dos que son los protagonistas principales, que es el de Casanelo, que era el originario, digamos, que incluía el tema de obra pública y ese, digamos, en base a ese caso, digamos, en su totalidad, es que el juez Casanelo dispone de prisión preventiva. Lo llamativo de todo esto es que después se declara incompetente sobre un gran porcentaje de esa causa, que es la que pasa al Colini. Claro. Con lo cual hoy tenemos un juez que ha dispuesto la prisión preventiva en base a una totalidad de un hecho que hoy ya no tiene, y mantiene esa decisión. Eso se llama privación legítima de la libertad, digamos. Un sujeto que... A ver, pero la Cámara no les dio bola hasta ahora. No, bueno, todavía no subimos nosotros con este argumento, porque, o sea, no se discutió nuevamente la prisión preventiva luego de la incompetencia de Casanelo. Lo que hay que decir es que si fuera tan cierto que está todo probado y digamos, con contundencia, no se entiende por qué se envían mensajes tan claros en el sentido de que es Lázaro Báez el que tiene que brindar información, etc. ¿Va a ser un arrepentido? ¿Le conviene ser un arrepentido a Lázaro? A mí la figura de arrepentido me parece una negociación nefasta, digamos, para sustituir el trabajo digno de fiscales, digamos. Yo la verdad que un fiscal que para obtener pruebas lo que tiene que hacer es detener ilegítimamente, digamos, a un ciudadano y enviarle mensajes de negociación a través de los medios, eso me parece que es un modelo de justicia que sinceramente no se corresponde con el Estado de Derecho. Yo aspiro a que esta causa, para decirlo de un modo sutil, se emprolije, es decir, Lázaro recupere su libertad, que se lo invite a que se defienda correctamente, que yo me pueda juntar con fluidez, digamos, para construir los argumentos que hay que dar, y en todo caso vamos a un juicio oral. Y si lo que tiene que investigarse es la obra pública, fantástico, le va a venir fantástico a Argentina que se investigue la obra pública, pero tengamos en claro, estamos investigando al número 40. Quiero que veamos un poco qué decía el propio Lázaro. ¿Y de dónde salió el video de la rosadita? ¿El que estaban contando? Sí. Nosotros vendimos 80 propiedades de un barrio cerrado, en donde una de las que compró es la hermana de Paralgay. Nosotros fuimos acusados incluso de violar la penal cambiaria porque compramos supuestamente en el 2012 dólares que estaba restringido y nosotros no fuimos los que compramos los dólares. Los que compraron los dólares son los que compraron las propiedades. Nosotros vendimos propiedades por más de 7.800.000 dólares y está declarado y está presentado en el expediente. ¿Cuál es la relación de Lázaro con Cristina hoy? No, nula. Hoy entre otras cosas, por razones obvias, ¿no? Hoy no tiene razón. ¿Puede demostrar que no es un testaferro de Cristina? No, pero por supuesto. A ver, en primer lugar, hoy no se le está imputando a Lázaro Báez, hay que ser, digamos, más preciso en esto, ser testaferro de Cristina. Se le está imputando el lavado de activos. Entonces, lo que hay que concentrarse es ver si las imputaciones que se le hacen tienen correspondencia con
con los elementos probatorios que hay en los expedientes. Y la verdad que hasta ahora no. Esto no es así. Yo de todos modos no conozco cuál era la relación entre Lázaro Báez y la expresidenta, eso no lo sé. Y la verdad es que, bueno, hoy por supuesto ese contacto es absolutamente nulo, ¿no? Cuando en un momento dado Lázaro apareció declarando contra Cristina, ¿eso fue parte de una estrategia judicial o fue parte de su bronca? Bueno, eso corresponde a una etapa en donde la conducción estratégica estaba en manos de otros abogados. No me corresponde a mí evaluar... pero no se te escapa que esto es un juicio con inmensa cantidad de componentes políticos. Sí, yo quiero ser sincero. Esto, independientemente de que uno desarrolla las estrategias, digamos, o los argumentos para demostrar la inocencia, obviamente son argumentos que los piensa para cada caso individualmente. Yo, en realidad, apunto más a exigirle al sistema cierta seriedad. Entonces, cuando se imputa un hecho, hay que definir el hecho con precisión, y eso significa imputarle a Juan, Pedro o María un hecho puntual, un día determinado. Bueno, usted realizó tal conducta, eso permite que el sujeto pueda defenderse. Ese intercambio, ese ida y vuelta es lo que genera cierta seriedad investigativa. Hoy no está pasando esto. Entonces, se sustituyen las pruebas por historias como las que cuenta Fariña, muy llamativas. Lo acusaron, lo procesaron y lo revisó la Cámara. Sí, el procesamiento, un procesamiento no se le niega a nadie hoy por hoy. No, y la verdad que el porcentaje de la relación entre procesamientos y luego sentencias de condena es muy baja. O sea, hay que decirle a la gente que del 100% de casos que ingresan al sistema de justicia llegan a la etapa de juicio oral. Solo no más del 10%. Y de ese 10%, o sea, de 100 casos llegan 10. Y de esos 10% se condena menos de la mitad. Es decir, de 100 casos se condenan 4,5. Entonces, ojo, porque es posible que estemos en estos números. Entonces, la gente, como la gente no comprende esto, y son muy responsables quienes instalan mediáticamente desde el sistema judicial muchas veces estos casos, la sensación es que como había tanta prueba, tanto elemento, qué sé yo, y resulta que en el juicio se lo absuelve. Pero ahí hay a veces eso no es impunidad. Lo mediático, como decís vos, o lo que podamos contar nosotros, pero acá hay procesamientos judiciales. Bueno, pero te estoy contando datos del sistema judicial, no de lo mediático. Te estoy diciendo, de 100 casos que ingresan al sistema, o sea, además hay un porcentaje de casos que nunca son conocidos, pero de los 100 que ingresan al sistema, llega a la etapa de juicio oral solo el 10%. Y esto es así. Bueno, esto no es un dato, digamos, que deba llamar la atención en la Argentina, porque es un dato que se mantiene en la mayor parte de los países del mundo. Y de esos 10 casos se condena menos de la mitad. Entonces, hay que tener cierta seriedad. Por eso, la etapa más transparente, la etapa en donde se expone todo y es la etapa de la verdad, eso es, sinceramente, el juicio oral. Ahí es donde se define, el fiscal tiene que definir un hecho puntual. ¿Lázaro tiene problemas de salud? Tiene problemas de salud. Nosotros estamos para sostener nuestra tesis de que realmente tiene problemas de salud. Hemos pedido una pericia del cuerpo médico forense. El juez Casanero, si bien nos rechazó en una primera instancia el arresto domiciliario para tener más tratamiento de estas dolencias, sí aceptó la pericia. Una pericia que se va a hacer el día jueves, o comienza a hacerse el día jueves, y a raíz de eso, por supuesto, vamos a estar expectantes de lo que se decida. ¿Pero vos te imaginás a alguien soltando a Lázaro Báez en este país? Bueno, es que yo no me imaginaba que se lo detenga a Lázaro Báez en estas condiciones. No había un solo elemento. Es realmente alarmante esa detención. Es un preso político. Pero sin ninguna duda. Es una privación ilegítima de la libertad. Pero la situación, digamos, la bronca que se ha instalado no da para que lo suelten, me parece. Bueno, imagínate lo que sería. Pero yo aspiro a un país, Rolando, en donde los jueces no estén pendientes del costo político de corregir sus propios errores. Cometieron los errores, si no tuvieron la espalda para no cometer error, influidos por los medios de comunicación, yo aspiro a que tengan la dignidad de dar marcha atrás cuando hay que darla. Muchas gracias por venir. No, gracias a usted. En la provincia de Buenos Aires y a la luz de las cifras de pobreza que se conocieron la semana pasada, se está discutiendo en la legislatura declarar la emergencia alimentaria. Para el segundo trimestre de 2016, el indicador de pobreza
en términos porcentuales, hogares 23,1%, personas 32,2%. Atrás de los números hay gente, ¿eh? Así que cuando hablemos de números tengamos mucho cuidado, porque los números son muy fríos. Y hay gente que labura y se levanta a las 5, a las 6 de la mañana. La diputada provincial del Frente Renovador, María del Huerto Rato, presentó esta semana un proyecto de ley que busca declarar la emergencia alimentaria en el territorio bonaerense, luego de difundidas las cifras del INDEC sobre la pobreza en Argentina. Es una provincia que tiene una deuda social enorme. Los pobres se cuentan por miles, por lo tanto necesita de la intervención del Estado, porque del 1,5 millones de pobres del primer trimestre, 500.000 habitan en la provincia de Buenos Aires. Según la diputada Rato, la emergencia puede ayudar a reasignar recursos hacia los sectores que más están sufriendo las consecuencias de la política económica, en un reclamo que se escucha de los dos lados del riachuelo. Nosotros creemos que hay que pensar desde la ciudad un programa de empleo que permita extenderse ante la pérdida del trabajo informal de manera más fuerte y que la asistencia alimentaria sea una prioridad. El proyecto de la diputada Rato plantea que el gobierno provincial gestione un programa alimentario y nutricional que contemple los aspectos básicos de una alimentación saludable. En este mismo sentido se expresó el dirigente masista y ex ministro de Desarrollo Social de la provincia, Daniel Arroyo. Lo concreto y lo que marcan los intendentes, que es efectivamente así, es que hay más gente en los comedores comunitarios, se come menos carne, se consume menos leche y más harinas. O sea, no solo hay más gente, sino que se está comiendo peor. Estamos ante un problema serio laboral y ante una emergencia nutricional. El debate por la comida se plantea fuerte en todo el país. Bestias, le sacaron la comida de la boca al pueblo. ¿Cómo va a recibir la gobernadora el proyecto de ley si es aprobado por la legislatura bonaerense? Pero fue la discusión por las cifras, el 32,2% de pobreza difundido por el INDEC la semana pasada como número oficial, por lo menos que admite el Estado argentino, generó la pelea y la polémica sobre cuánto le correspondía a Macri, cuánto era el falseamiento de estadísticas durante el kirchnerismo, pero ahora, claro, ya pasó la burbuja de esa discusión. Queda el 32,2% de pobreza, sobre todo en bolsones muy peligrosos para la estabilidad y para la gobernabilidad en el conurbano. Entonces, por eso es que algunos legisladores están discutiendo a nivel provincial qué hacer, qué tipo de intervención hacer. Hay que declarar una emergencia alimentaria en provincia de Buenos Aires. A nivel nacional también se está discutiendo esto en el Congreso de la Nación. Por lo menos algunos están impulsando esta discusión. ¿Qué hacer frente a la pobreza? Juan Manuel Valmedina, senador del Frente para la Victoria, es uno de ellos. ¿Qué es lo que están discutiendo? ¿Qué piensan hacer? ¿Qué hay para hacer frente a la pobreza? Nosotros hemos presentado un proyecto con la firma de un número muy importante de senadores, de mi espacio político, del Frente para la Victoria, PJ, y de otros como Jaime Linares, Pino Solanas, presentado una emergencia social en la Argentina. Una emergencia social que tiene básicamente... ¿Qué consiste en una emergencia social? Básicamente tres componentes. Uno de cortísimo plazo, que es aumentar un 15% a la asignación universal por hijo y por embarazo. Darle rango de ley al programa Ingreso Social, Trabajo con Ingreso, generalmente entendido como el programa de Argentina Trabaja, para generar puestos de trabajo que, como bien se decía en el informe, compensen un poco la pérdida de trabajo en el sector informal fuertemente que hay. Y en tercer lugar, más de mediano plazo, generar un consejo de emergencia social con el gobierno y las organizaciones que puedan ir buscando respuestas más contundentes y permanentes a situaciones que no son solo momentáneas. Apagar el incendio que hay ahí. Es apagar el incendio y también pensar políticas para adelante, porque este problema no es nuevo, digamos, no apareció el 10 de diciembre, sería muy obsecuente, digamos, ridículo por parte de nuestro plantearlo. Es un proceso que tiene una historia en el mundo y básicamente tiene que ver con un cambio de la sociedad. Ya la sociedad del pleno empleo que alguna vez soñamos y pudimos tener en la Argentina no existe. Entonces hay que empezar a ver cómo damos la respuesta inmediata a la emergencia, sin ninguna duda, como se decía antes, a lo más urgente, pero también pensamos políticas de mediano o largo plazo que permitan pasar esta idea del plan social a la idea de generar trabajos en la economía popular. ¿Y por qué el gobierno les daría bola? Porque estamos haciéndolo con mucha seriedad. Es un proyecto que hoy trajimos a la discusión en el Senado académicos de todos los sectores políticos. Estuvo la gente de la UCA, estuvo Daniela Arroyo, estuvieron de todas las universidades públicas. Es un proyecto que lo que busca es generar herramientas para solucionar este problema. Sí, pero esas herramientas son ideológicas. Entonces el librito del macrismo no es el mismo de ustedes. No. El macrismo dice, bueno, va a ser la recuperación de la economía la que va a sacar a la gente de la pobreza. Ojalá lo sea, todos queremos que así sea, pero digamos, mientras tanto,
hay que tomar medidas urgentes, como decíamos antes, y hay todo un sector que se ha visto que está fuera del mercado, un sector que está fuera del mercado en Argentina y en el mundo. La nueva sociedad con las nuevas tecnologías está generando que eso que llamamos economía informal, ahora podemos llamarlo economía popular o economía social, el que hace changas, el que hace los cuidados, la gente que cuida a los ancianos, a los niños. Hay todo un sector económico, los artesanos, un sector económico que no podemos pensar que va a estar rápidamente inserto en la economía formal del trabajo registrado. Para eso hay que pensar políticas y es lo que estamos haciendo. ¿Se equivocó el kirchnerismo al maquillar el diagnóstico o la cifra de pobreza? Yo creo que esa discusión sobre los números, los contenidos, es una discusión obviamente importante, porque son las herramientas que uno tiene para tomar definiciones de políticas públicas, pero lo más importante es buscar soluciones a eso, ¿no? Uno puede estar discutiendo qué se hizo bien, qué se hizo mal, seguramente por lo que ocurrió habría que haber tomado otras medidas. Quizá también nuestro gobierno siguió muy pensando en el marco que era posible con esos 5 millones de puestos de trabajo que se crearon en los primeros años, cómo se redujo la pobreza y la desigualdad que coinciden todos los especialistas los primeros 8 años, enamorados de algunas herramientas. Hay como varias fotos del kirchnerismo, pensar, ¿no? Claro. Si uno segmenta a los 12 años, hay como varias fotos, ¿no? Digamos, una foto de los primeros 4 años, otra de transición y otra del momento final. Pero en general todos reconocen que hasta el año 2011-2012 la mayoría de los indicadores sociales aumentaron positivamente. Desigualdad social, ingreso, pobreza, en general uno ve un aumento positivo, digamos, sentido positivo para la gente de esos indicadores. Y que en los últimos años, con los problemas económicos, con la falta de crecimiento económico fuerte de la economía, y también quizás con enamorarnos muchos de otras recetas, no se puede. ¿Qué es enamorarse de otras recetas? Y esto un poco que decíamos antes, ¿no? Creo que todos nosotros soñamos y queremos la sociedad del pleno empleo. Soñamos en el mundo que vivían nuestros padres, los 50, los 60, en Argentina y en el mundo, una sociedad en la cual todos pueden tener un trabajo formal, registrado. Y eso en el modelo económico que hay hoy. Bueno, no se logró penetrar en la economía en negro. Digamos, no se logró bajar demasiado la tasa de informalidad laboral. Se bajó la tasa de informalidad, hay un núcleo muy duro y hay un núcleo igualmente importante que está por fuera del mercado. Yo creo que para esto hay que pensar nuevas respuestas, nuevas herramientas y de alguna manera empoderar en algún sentido a los que los que viven de la economía popular, haciéndolos más productivos, dando canales de comercialización, dando capacitación, dando herramientas, puede solucionar la vida de mucha gente. La mirada política de mucha gente de la oposición en aquel momento era que ustedes no querían hacer eso porque esa era la clientela política de ustedes. Bueno, pero para un gobierno que hizo como principal política social la asignación universal por hijo, que le toca a todo el mundo por el solo hecho de que cumplir las condiciones... Bueno, pero justamente decían que eso era dependencia de los planes. Sí, pero eso es en automático. Es un derecho ciudadano que recibe cada uno y por eso fue tan homogéneamente apoyado y apoyado por el propio gobierno que lo continúa y en todo sentido, ¿no? Pero, bueno, te vuelvo al mismo. Esas políticas, parece mitad de la población, ponele 40% de la población que estaba o en la informalidad o con problemas de laburo severos y que no iba a salir. La mirada era que esos planes, el kirchnerismo los dirigía ahí para que fuera su clientela natural electoral. Si alguien cobra una asignación que le corresponde por el solo hecho de tener un hijo y cumplir ciertas condiciones sociales y en números que estamos hablando... Yo sé que no es un voto cautivo, obviamente. Claro, justamente estás quitando esa posibilidad, estás generando ciudadanía, le estás dando la herramienta y por eso ese proyecto tuvo el apoyo que tuvo, porque de alguna manera libera de que alguien decida a vos te toca y a vos no te toca. Si tenés los hijos y tenés esa situación económica, te toca por un procedimiento automático en la computadora. Yo creo que en ese sentido se ha avanzado bastante, pero bueno, todavía falta, ¿no? ¿Te preocupa la gobernabilidad con estos índices de pobreza? Yo creo que lo importante es ocuparnos del tema. Yo creo que hay una sociedad madura. Yo veo a las organizaciones sociales muy maduras, están planteando estas cosas en el Congreso, están planteándolo... Cuando te pregunto por la gobernabilidad, te pregunto por la amenaza de los saqueos. Claro. Digamos, que es lo que sobrevuela... Ahí veía varios de los que estaban ahí en el informe, la gente de Barrios de Pie, que no es de mi espacio político, ha sido opositor en los últimos años del gobierno, estaban ahí haciendo una actividad, hoy estuvieron en el Congreso, trayendo a sus académicos, discutiendo, construyendo. Creo que hay una sociedad madura, organizaciones sociales que también han madurado y que están pensando claramente en buscar respuestas y esperemos que el gobierno haga lo mismo, ¿no? Se habla mucho, yo creo que yo le pregunté la semana pasada a Marcos Peña cuando estuvo en el Congreso, no descartó alguna medida, se hablaba un bono, le presentamos nuestro proyecto, le pareció interesante, que lo iban a ver, queremos que lo analice la ministra, que lo vea la ministra. No son proyectos para entorpecer, al contrario, son proyectos para ayudar y ayudar a los que menos tienen. Yendo a la política, muchos dirigentes se distanciaron de Cristina, incluso los que formaron parte de su gobierno. ¿Vos dónde quedaste? Nosotros somos
la fuerza política del peronismo que viene después de una derrota. No te pregunté por Peronismo, te pregunté por Cristina. Claro, lo hemos charlado acá después de un proceso como de una derrota electoral, que fue en el plano nacional, por poquito, pero bueno, las elecciones se gana o se pierde por un voto, no nos hubiera gustado, y particularmente en la provincia de Buenos Aires perdimos la elección, viene un momento de debate horizontal. Nos lo dijo la misma Cristina cuando recibió el bloque de senadores poquito antes del cambio presidencial, ¿no? Un debate horizontal en que todas las voces tienen que escucharse, todos se tienen que discutir. A algunos le puede gustar más, a algunos le puede gustar menos esa situación, pero es la que la misma realidad nos lo define, ¿no? ¿Te gustaría Cristina candidata? Es una definición de ella, yo no soy quien para darle definiciones. Muchas gracias por venir. Al contrario. Mientras tanto, se está discutiendo qué hacer o qué va a pasar con el bono de fin de año. El gobierno promueve algo a medias palabras. Dice, bueno, puede que haya un bono, dicen algunos ministros, los ministros buenos, después los ministros malos. Dicen, no, nosotros a la CGT no le vamos a dar nada. Nosotros salimos a la calle a preguntarle a la gente si le compensaría en algo un bono de fin de año. No se acordó absolutamente nada en esta reunión, simplemente se tomó nota de los reclamos. Nosotros del gobierno ya veníamos elaborando algunas alternativas, pero por supuesto que la línea que nosotros dijimos en esa reunión y vamos a mantener es la idea es que cualquier ayuda que decida el gobierno nacional a fin de año va a estar concentrada en los sectores más vulnerables y en los que menos tienen. Más allá de que sea interesante un concepto de bono de fin de año, depende de cada sector, de cada realidad, de que pueda o no darlo y en qué medida y en qué monto cada sector. ¿De cuánto debería ser el bono, Sergio? En principio yo creo que debería discutirse una reapertura de paritaria y cada uno en ese marco podría pedir de acuerdo a lo que va rindiendo su actividad, porque eso también hay que tenerlo presente. No es lo mismo la actividad financiera que le está yendo más bien como a otras actividades, como pueden ser las vinculadas a la industria nacional, que no les está yendo tan bien. ¿Se podría compensar con un bono único, una suma fija? Un pago único, de la manera que estime el gobierno que lo puede otorgar. Como mínimo tiene que ser una suma que compense. ¿Y cuál es esa suma? ¿Qué número? Sí, nosotros pensamos que un piso tiene que ser 5.000 pesos. ¿De cuánto tendría que ser un bono para que estés conforme? Como mínimo sería de 1.500 pesos. No sé, 10.000 pesos creo yo, para llegar a fin de mes, si no, no llegamos. Yo creo que por lo menos de 2.000 pesos para arriba como mínimo. Igual depende de cada trabajador, de cada sueldo y de cada convenio, ¿no? Lo que pasa es que es muy relativo, hay gremios muy distintos, hay sueldos muy distintos. Habría que ver cada caso en particular por ahí y analizar a ver si realmente es necesario o no. El bono obvio, pero con el aumento va a tardar, supongo. Me parece bien. El bono se tendría que haber ajustado por paritaria y abriría más una brecha entre los que tienen una economía formal e informal. Siempre el que trabaja en negro ese bono no lo cobra y en realidad creo que es el que más necesita la plata. ¿De cuánto debería ser el bono para compensar la caída del poder adquisitivo? Pueden escribirnos a nuestro Twitter. Claro, no pidan demasiada guita, muchachos. Algo que sepan que les puede llegar a caer. Porque digo, todos podemos pedir un bono de 40 lucas, pero bueno, ya sabemos que no va a llegar. Nuestro Twitter es @3p_A24. Hablando de proyección realista, le voy a preguntar a Diego Mandelman, que es periodista económico, especialista en temas sindicales. ¿Qué debe venir? ¿Qué es lo que están soñando los muchachos de la CGT con un bono? ¿A qué esperan? Yo creo que ya no están soñando. O sea, voy a decir que ya nada. Es más, hoy hace ratito salió Quintana a decir que no hay posibilidades de bono. No, o sea, abono. Abono te doy pelota. El bono que estaba planteando el gobierno, en principio estábamos hablando entre 400 y 800 pesos. ¿No salió el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, él a decir la posibilidad de que hubiera un bono de fin de año? Acá el problema que tenés, Rolando, es que primero tenés un grupo importante de paritarias que cerraron semestrales, que todavía no pueden reabrir paritarias que cerraron por 6 meses y que se están convirtiendo en anuales. Segundo, o sea que no se las van a abrir. O sea tenés que comercio, construcción, el que negoció por un semestre va a perder por 2. Exactamente. Segundo, tenés el segundo grupo que todavía no cerró paritario porque textiles, esmata, que son sectores afectados inclusive por el tema de importaciones y hoy están perdiendo puestos de trabajo, suspensiones. Pero quiero volver a lo del bono. ¿En el gobierno habían fantaseado con la idea de dar un bono de 800 pesos nada más? Sí. Iba a ser peor que no dar nada.
Es que, a ver, el tema es vos ponés un bono. ¿Qué pasa con aquel que cerró una paritaria en el 18-22% y aquel que cerró el 38%? Se supone que es algo extraordinario. ¿Cuál es la paridad entre ellos? Agustín Datelli es economista. ¿Su opinión sobre el bono o abono? No, mira, lo que él marcaba, que es así, digo, plantear un bono más allá del monto no tiene sentido. Lo que hay que ver acá es cómo arregló cada uno de los sectores, ¿sí? Hubo una pérdida de poder adquisitivo generalizada en todos, alguno fue más fuerte, otro fue más débil, y lo que debería hacer el gobierno, lo venimos diciendo hace meses, me parece que no se entiende, es revertir esa situación, empezar a trabajar en recuperar el poder adquisitivo para de esa manera motorizar la demanda, impulsar y generar crecimiento. Si no, ese es el plan económico de ustedes, no de ellos. Bueno, pero a ver, más allá aún de cuando quién ahora es. están discutiendo la cuestión pero de más que allá de quién es, digo, es sencillo, digo, si vos en una economía como la Argentina no impulsás el consumo interno, sobre todo en un contexto internacional como el que vivimos, donde hay recesión, estancamiento, el mundo busca colocar sus productos, no busca que le coloquen productos, no busca demandar, entonces no hay salida. O sea, si van a no es seguir el plan insistiendo. económico de ellos. El plan económico de ellos es Bueno, inversiones el plan extranjeras y ahorro. El plan económico de ellos me gustaría que me expliquen cuál es, porque inversiones extranjeras no llegó ni una. Y siguen hablando de la lluvia de inversiones, y siguen juntando en el foro. Me invitaron al foro y estuve ahí. Hay optimismo. Se siguen juntando, pero la verdad es que si vos no modificás el esquema macroeconómico, ¿para qué te juntás? Digamos, para tomar algo y conversar. ¿Vos no ves posibilidad que despegue la economía cuando se frene la inflación? Discusión que ya hemos tenido. Ninguna. Pero... Lo que sí te van a decir algunos economistas, bueno, ahora se revierte porque estamos llegando al piso. Está bien, o sea, si vos venís cayendo. Hoy salió el número de ventas minoristas de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, 7,7 negativo. Había sido 7,4 el mes anterior, 8,1 el anterior. Subieron las ventas inmobiliarias, subió la venta de autos. Claro, ahora buscan lo que se llama brotes verdes, buscan la vuelta de alguna medida. A ver, si vos agarrás el cuadro y todos los indicadores, actividad económica, industria, todo está para abajo, todo. Entonces, no vas a decir el rebote del gato muerto, porque era lo que le decían a ustedes. No, eso se dijo siempre, el rebote del gato muerto. A fines de los 90 me acuerdo que hablaban del rebote del gato muerto, siempre se habló del rebote del gato muerto. Y la verdad es que es eso. Si vos venís a un escenario de caída, 9 meses consecutivos caen las ventas minoristas, 10 meses cae la industria. Obviamente que en un momento frena la caída, por una razón lógica, ya no tenés más donde caer. Pero el esquema de acá en adelante es malo, no se revierte, empleo no se va a generar. Las inversiones, ¿por qué van a llegar? Alguien que me explique por qué van a llegar inversiones en una economía, en la situación en la que está la economía argentina. Iván Carrino es economista también. ¿Alcanzó el piso la crisis económica? ¿Empieza el rebote del gato muerto? Bueno, siempre pensamos que el primer semestre iba a ser el más duro de todos y que después iba a empezar a recuperar fundamentalmente por el hecho de que iba a bajar la inflación. Entonces puede que estemos viendo algo de eso, ¿no? Incluso si vos ves los indicadores de industria, que ha caído muy fuerte, pero en el mes contra mes ya está encontrando un piso. Pero la verdad es que todos estos datos negativos ya los hemos visto en el año 2014, ¿sí? Cayó la industria, cayó el consumo, ¿sí? Cayó el salario real, cayó la actividad económica con un 2,6%, es una caída brutal de la actividad económica. Y lo estás viendo ahora, ¿no? La verdad es que lo que hay que pensar es que 2016 es el colapso de un modelo, ¿sí? Que tenía como eje el gasto público, el déficit fiscal. Te diría que es el modelo Kicillof, Moreno, Marcó del Pont, ¿no? Mucha inflación, Moreno es control de precios y Kicillof sería el eje de hay que hacer déficit fiscal para que crezca la economía. Digo, eso no pasó. Terminó mal, el control de precios genera que en algún punto tenés que liberarlos porque si no la economía se ahoga, que es lo que pasa en Venezuela. Sí, yo te diría que incluso la política y las elecciones votaron otro modelo económico, claro. Claramente, nadie esperaba. Y cuando vos destapas la olla... La inflación que vos marcás aumentó, el déficit fiscal aumentó, no sé de qué estás hablando. No, el tema es el destape de la olla. El destape de la olla te genera el aumento brutal de la inflación, que a su vez generó todo el problema en las empresas, que se les suben los costos y tienen problemas para seguir produciendo. Entonces cae la actividad económica, que va a caer alrededor de 1,5, o sea, bastante mejor que 2014, ¿sí? Y el tema del déficit fiscal, a mí por supuesto me preocupa también, ¿sí? Porque ha aumentado en este año y no es lo deseable, ¿no? Si vos tomás los primeros 8 meses del año, creció 50% del déficit fiscal, mucho más que cualquier indicador de inflación. Entonces, importante agujero. Sí, eso es un agujero importante. ¿Por qué? No porque el Estado esté haciendo un esfuerzo del lado del gasto para estimular el consumo, aumenta el déficit fiscal. Porque se recauda menos. Claro, pero ¿por qué? Porque implementaron un conjunto de medidas de política económica que generaron una fuerte transferencia de recursos dentro del sector privado, desde trabajadores, jubilados, asignaciones, hacia grupos concentrados.
Entonces, eso empujó a la economía a una recesión brutal. Y las famosas, en la las que hoy retenciones estamos. y las mineras. Pero esa Claro, transferencia entonces, no es es cierta. así. Yo Hoy te diría, estamos en una Agustín, recesión Agustín. brutal. Dentro de esa recesión brutal, como menos la actividad brutal que la de económica 2014 cae, y menos brutal que la de 2012, que fue del kirchnerismo. disculpa, la ¿sí? recaudación crece muy por debajo de la inflación. Ayer salieron los datos de la FIP, la recaudación muy por debajo de la inflación. El gasto público no lo pueden recortar, porque se le prende fuego al país. Y la recaudación crece, cae. Entonces aumenta el déficit fiscal. ¿Cómo lo financian? Con endeudamiento. Yo te pregunto, ¿no es la primero, diferencia pero entre la foto y la película? La foto que vos sacás, yo creo lo mismo. Sí. Pero también digo, La película es de terror. No, la película porque de si dónde frena la venimos. inflación, digo, esto ya pasó en los 90. A ver, Nadie lo que daba te- dos mangos por pero- Menem hasta que frenó la Pero inflación. el problema que ¿Y tenés después acá... cómo terminó? Pero dentro de 6 años. Ah, bueno, está bien, pero vamos a advertirlo ahora. Pero, sí, Rolando, tratemos de evitarlo. problema Rolando, fue acá el el problema déficit. que tenés es que estás hablando de que en el medio de toda esta discusión hay gente. Y la gente Obvio. está perdiendo el poder adquisitivo. Es Y decir, el hoy, laburo, y hoy el tenés el titular de Coninagro diciendo lo bueno es que el presidente Macri reconoce que el costo salarial es algo grave. ¿Lo reconoce? Eso según el titular de Coninagro. En el día de hoy hizo declaración diciendo que el costo salarial de los trabajadores pone en riesgo hoy... Pero yo creo que cualquier no terminaron emprendimiento. las correcciones al modelo económico. Acá Quedó el mitad de el camino. otro problema vos lo planteaste... Pero no hay modelo, El problema es que... Sí, hay modelo. pero Espera, vamos. hay mucha gente que hoy se preocupa por la caída del salario real. Es un problema. Que se preocupa por la recesión. Bueno, pero me gustaría haberlos escuchado antes, cuando se estaban gestando las causas de esto. ¿Cuáles son las causas? Emitir a lo bestia, ¿sí? La emisión monetaria crecía al 40% ¿no? en el 2015, terminó en ese ritmo de aumento. Entonces, eso termina mal, y ya lo sabíamos. Genera pobreza. Cuando vos controlás precios, ahogás la actividad económica. ¿Qué pasa en el sector Ahí te eléctrico? digo, con tus propios No hay argumentos, energía. espera, con tus propios argumentos te digo, se recortó la emisión, pero no terminó la inflación. Porque tenés, porque tenés el fenómeno del destape de la olla, la inflación reprimida. Eso te impacta en los indicadores de precios. Pero cuando vos ves... no lo sabían, que iba a rebotar así. Vuelvo a Pero por decirte, supuesto, pero Rolando, todos lo la semana sabíamos. que viene cuando lleguen las tarifas de gas... Esto se sabe. ¿Cuándo qué? Cuando la semana que viene lleguen las tarifas de gas y la gente tenga que pagar 3 o 4 facturas juntas junto a la actualizada, ¿cómo va a afectar eso al bolsillo del trabajador? Porque la gente tiene el efecto de la tarifa en la cabeza, pero todavía no puso la mano en el bolsillo. Pero el problema es ese, vos no podés emitir a lo loco, controlar precios y esperar que después no pase nada y que te salga bien. En algún momento ese esquema termina. Y después déjame hacer una aclaración con este tema del mito de la transferencia de ingresos. Me parece un mito absoluto porque se plantea como que... Claro, porque se plantea que la gente afectada por el cepo eran marcianos que vivían en la Argentina y que no pasaba nada. No, ahí también había gente que producía, que quería generar empleo, ¿sí? Que quería generar ingresos y que no se le permitía porque se le ponía un cepo al dólar que le controlaba las ganancias. Le ponías retenciones del 35% que asfixiaban el sector. Entonces, obviamente estabas destruyendo un sector. ¿Asfixiaban al sector? Destruyendo un sector que no hay gente en el campo, no exporta a nadie, digo, que son Sí, robots. No, le sacaste, la gente también le trabaja. bajaste y le sacaste retenciones a sectores como la minería, como el campo, como la soja, que ganan un montón de guita, que no derraman, ¿Quién gana un que se montón de guita? concentran 7 empresas que exportan y que son las que manejan el mercado, No es que le así. diste 5 años para liquidar las exportaciones, que te manejen el mercado, que ahora Pero- te exigen 5 puntos más pero de dale recorte de toda la la vida soja, para liquidar las y la gente exportaciones. está con pérdida de Pero poder ¿de quién es adquisitivo la plata del y que la exporta? pobreza en 32,2%. Guarda Sí. porque el 2001 está De cerca, vuelta, de van a vuelta. terminar mal. La pobreza Siguen del 32. hablando, no, destape la olla, déjense de joder. La pobreza del Hagan 32%. política A ver. económica. Vos algo que habías planteado con el senador hace un rato y uno de los televidentes ahí decía, el trabajo en negro. Yo creo que estamos cerca del 40% de trabajo no registrado. La gestión anterior terminó en 32, 34%. Sí, no lograron romper ese núcleo. No solamente nos rompieron, yo creo que hoy ha crecido la informalidad y la gente que quedó sin trabajo hoy está sin registrar. Sí, Ese mucho grupo más informalidad. es realmente preocupante. ¿O qué vas a crecer? ¿Los planes sociales? ¿La asignación universal por hijo? ¿Cómo vas a contener ese grupo del 40% que aparte no está contenido por ninguna convención colectiva y tampoco está en el Consejo del Salario Mínimo? Hoy el Consejo del Salario Mínimo quedó absolutamente desfasado. Recordá que recién en enero va a estar, si no me equivoco, cerca de los 8.000 pesos el salario mínimo vital y móvil. ¿Aguanta porque parece que ahora el gobierno hubiera puesto el freno, después de la corrección se hubiera puesto el freno? ¿Aguanta hasta que haya algún grado de corrección económica, este círculo virtuoso que vos pensás que puede venir? Sí, a ver, me parece que hay cosas positivas, pero cosas que son preocupantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo positivo es salir del cepo cambiario, digo, arreglar con los holdouts.
tener alguna voluntad de bajar. Bueno, a ver, que haya convicción en el Banco Central para bajar la inflación. A ustedes los había llevado un callejón Pero sin anda salida. pero anda a preguntarle a la pyme que se está quedando teniendo que echar gente que no puede vender, al tipo que se quedó sin laburo, que lo positivo fue haber cerrado con los fondos buitre, haber leído y pagado lo que los fondos buitre pedían. Decíselo a los frigoríficos que cerraban porque le ponían retenciones las y tasas de le interés ponía que cepo paga cambiario. Argentina en los mercados internacionales no bajaron. Las provincias se endeudan al 9% en dólares para financiar gasto corriente. Bueno, pero pedí que bajen el gasto público entonces. Pedí que bajen el gasto público si no querés que se endeuden. Estoy totalmente de acuerdo con la vos. economía, que recaude. ¿Cómo? ¿Sabés cuánto emitió el gobierno central? 20.000 millones de dólares en los mercados internacionales en dólares. Sí. La mitad la usó para pagarle a los fondos buitre. La otra mitad, los 10.000, ¿sabés en qué se fueron? En fuga de capitales y utilidades de empresas que giraron al exterior. Que si vos mirás los datos del Banco Central... vos decís que esto es una bomba de tiempo. Pero claramente, obviamente. Pero que si vos está ya más adelante. Lo que pasa es que, sí, va a estar más adelante. El problema de Agustín, sí, pero no sé si mucho, pero un tiempo. No, ni este año ni el otro. Pero prevengamos desde ahora y advirtámosle a la gente lo que está pasando. Claro. Porque si no vamos a llegar al 2001, todo el mundo se va a sorprender, como pasó en su momento. Mirá, entramos en default, nos quedamos sin laburo, aumentó la pobreza. Y se sabe que el final es ese. No hay otro final, no hay otro final posible con el desastre que te quejás de las consecuencias, pero ignorás las causas. Si hay deuda, si hay un problema de endeudamiento, es porque el gobierno está gastando más de lo que gana. ¿Caen los ingresos? Bueno, que caiga el gasto público igual. El problema de la Argentina en 2016 es el exceso de gasto público. Los tipos que están gestionando la economía no entienden nada, pero un poco más que vos. Porque si en este contexto le recortás el gasto público, destruís la actividad económica. Se te prende fuego el país. Ese es un mito. El mito más grande que hay es que si bajás el gasto público hay recesión. ¿Y por qué no lo hacen? Porque compran la idea keynesiana y que vos también defendés de que hay que aumentar el gasto para que aumente la actividad. Es más, es tan ridículo el pensamiento que dicen... Yo aumento el gasto, aumento la actividad y aumento los ingresos. Pero es magia el pensamiento. Es ridículo absolutamente. No, pero parece que ahí hay un costo social. No, es que ese es el problema. ¿Pero qué costo social? ¿Pero qué costo social? Si venimos, el costo social, la pobreza del 30%, que la tenemos de promedio hace 30 años, pero el estallido de la pobreza es el gasto violento que no se cubre con impuestos y que lo tenés que pagar con emisión monetaria. Generaron la mega emisión monetaria, inflación, control de precios y el modelo explotó y la pobreza de hoy es el resultado de esa mala gestión anterior. Entonces, ¿el costo social cuál es? El costo social es el de haber hecho ese desastre antes. Ahora tenés que arreglarlo, ¿sí? ¿Y cómo lo arreglás? Primero con orden fiscal y después con buenas señales al mundo para que vengan a invertir. Vamos a ver si puedo encontrar una posición intermedia, muchachos. Voy a ser moderador. Una cosa es el orden fiscal recortando y también puede ser el orden fiscal recaudando más. Claramente. Entonces, el gobierno está gastando igual o más y está recaudando menos. Entonces, el agujero se agranda, pero por eso siempre y ese agujero está más preocupante en el interior del país, Rolando. Es decir, el interior del país. Nosotros estamos hablando como en la capital federal. Y si vos ves la situación de las fábricas, de las empresas en el interior del país, de las pymes, bueno, cooperativas ni hablemos, ya prácticamente están en proceso de extinción. Es decir, cuando vos hablás del aumento salarial del bono que iniciamos la conversación, los gobernadores se están escondiendo porque la mayoría de los empleos son públicos o estatales hoy en el interior del país. Prácticamente las empresas están cerrando. Las textiles, la línea blanco, prácticamente han cerrado o todas o han suspendido. Para el interior del país... Si me dijera que eso es un cambio de modelo... Pero para el exterior del país, el efecto de hoy de no tener generación de empleo va a ser realmente muy fuerte. Hay lugares que está prácticamente detenida la actividad económica, Santa Fe, Chaco. ¿Y cómo están las pymes? ¿Cómo están las economías regionales? Destruidas. En un esquema de bicicleta financiera, con tasas de interés en las nubes. Hace 2 semanas que el Banco Central no recorta la tasa. ¿Sabés por qué no la recorta? Porque ahí armó una bomba de tiempo donde si la recorta un poquitito más se le va todo al dólar. Se dispara el dólar. Si vos proyectás... Y dispara la inflación. Y dispara la inflación. Por eso, pero es una bomba de tiempo. ¿Sabés cuánto vencen de letras del Banco Central todas las semanas? Entre 70 y 90 mil millones de pesos. Se refinancian con una tasa altísima. No la pueden recortar. Es un desastre lo que hicieron. Una cuestión de mala praxis, pero increíble. Quiero coincidir en algo con Agustín de lo que dijo al principio. De a poco lo voy convenciendo. Sí, en algo voy a coincidir que dice, bueno, hay que tratar de regenerar el poder adquisitivo de la gente. Por supuesto, estoy de acuerdo. Ahora el punto es cómo lo vas a hacer, ¿sí? ¿Cómo haces para que la gente tenga mayores salarios, tenga mayores ingresos, pueda consumir más, pueda invertir y pueda ahorrar?
Bueno, lo primero que tenés que hacer es bajar la inflación, porque el problema del poder adquisitivo hoy está dado por una elevadísima inflación. Entonces tenés que bajar la inflación, ¿sí? Y lo otro que tenés que hacer es generar condiciones para que haya empleo, para que haya demanda de trabajo. ¿Y qué necesitas para eso? Necesitas muchas más empresas que quieran producir e invertir en Argentina. Ahora, ¿qué necesitas? Con esta tasa difícil. En este contexto no va a ocurrir. ¿Qué necesitas? Bajar la inflación para bajar la tasa. Necesitas bajar los impuestos. Pero para bajar los impuestos tenés que bajar el gasto, ¿sí? Entonces, es todo un ciclo donde el Estado tiene que hacer un ajuste necesario para que la economía empiece a crecer. Si eso pasa, entonces va a haber más empresas, más demanda de empleo, más empleo va a haber más y mayor empresa, poder. más demanda de empleo. No digan más cosas que no son. La gente está del otro lado y no entiende por qué va a haber más demanda de empleo, por qué va a haber más empresas. Si el contexto es recesivo, pero, a ver, ¿quién va a invertir? Un tipo viene y te dice, un tipo viene y te dice, yo voy a tomar una inversión. Miro para adelante. ¿Sí? Lo que quiero es previsibilidad, bla, bla, bla. Tasa de interés baja, porque si no, no hay proyecto que sea Si baja la inflación, viable. va a bajar la tasa. Creo que está de acuerdo con eso. No, pero si baja la inflación, llevando a la economía a una recesión profunda, el tipo te dice, bárbaro, la tasa es bajísima. Lo que pasa hoy en Europa, la tasa es 0. Perfecto. Ahora, inversión no hay. ¿Por qué no hay? Porque no tengo mercado donde colocar mis productos. Porque los impuestos son gigantescos en Europa y las regulaciones son homéricas. Entonces, claro que nadie quiere invertir en Europa. Si vos, Argentina puede ser un caso distinto. ¿cómo? Puede ser distinto. Bajando los impuestos, bajando los sacando salarios regulaciones, y reventando el mercado interno. Sacando Yo no puedo regulaciones, creer, no sé. bajando impuestos y bajando la inflación y dando un horizonte de planificación mejor, ¿sí? Con un gobierno que no te dice que te va a expropiar, con un gobierno que no le parece bien emitir a lo loco y depreciar la moneda. Eso es lo que necesitamos. ¿Lo va a hacer Macri? No sé, pero que eso lo necesitamos sin duda. Muchachos, muchas gracias por venir. Gracias. La banda de la Villa Carlos Gardel, que son los que terminan matando a una mujer de 60 años, es un buen laboratorio para analizar las cosas que no se han hecho y que, justamente porque no se hicieron, derivan en muerte. Esa muerte hoy generó una reunión de urgencia entre el presidente Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal. Generó también que se eche mano de una receta que los incomoda, que es mandar fuerzas federales al conurbano. ¿Todo por qué? Por una historia, que en verdad es una historia que condensa el fenómeno de violencia y de muerte en el conurbano. Miriam Copolillo fue asesinada de un tiro en el pecho por un grupo de motochorros cuando salía a festejar el cumpleaños de su marido. A las 8:15 de la noche estaba en mi casa mirando televisión y escuché un tiro. Cuando me asomo así por la ventana veo que había dos motos con dos muchachos, eran muchachitos jóvenes, más de 20 años no tenía. Ellos salían y cuando salían se le pusieron las motos uno de cada costado. Cuando él se escapó y le tiraron y entonces ahí le dio aparentemente en un pulmón, no sé, la llevó él mismo al Posadas, pero ya no hubo nada que hacer. Hoy se descubrió que dos de los delincuentes que asesinaron a Miriam habían dado una entrevista para un programa de televisión en la Villa Carlos Gardel. Siempre se habla un poco de qué está pasando con los pibes que salen. Y bueno, eso es parte de la vida, ¿no? Pero ¿sabés lo que cuesta entender a veces? Que se la agarran con un kiosquero, con un carnicero. Que en esa cosa de ir a buscar a todo nada. Imagínate que el que más grande de acá tiene 19 y ninguno piensa en robar un kiosco. Acá están en otro ustedes. ¿Pero por qué se tapan la cara? ¿Para qué queremos arruinarlo a un kiosquero? Vos me decís eso, yo te creo, pero vos te tapás la cara. Digo, ¿por qué te tapás la cara? ¿Le tenés miedo al mismo barrio o le tenés miedo a...? Sí, al mismo barrio. El líder de la banda se llama Gonzalo Lorenzo, tiene 17 años y quedó en silla de ruedas después de un tiroteo. Hoy tiene prisión domiciliaria. Leandro Chazarreta tiene 17 años y un pedido de captura por un homicidio que cometió en diciembre. Joel Arbiza es el tercer integrante de la banda y también formó parte del robo en Palomar. ¿Vos qué sentís por el carnicero? Un hijo de puta. ¿Por? O mató al pibe, le chocó al pibe. ¿Y del pibe qué sentís? El pibe que se mete adentro con un arma y tira una... Capaz tenía hijos para darle de comer. ¿Vos decís que robó para comer? Sí, tiene una familia para darle de comer, anda a saber. Sí, algunos no. ¿Se roba para comer o se roba para comprarse algunos no tienen zapatillas? salida laboral, ¿no? ¿Vos qué crees? ¿Eh? No todos tenemos la misma suerte. Algunos no tenemos salida laboral. ¿Pero por qué en un barrio como este hay gente que hace las cosas bien, va a laburar, y hay otros que se dedican más a...? Pero no todos somos iguales, ¿no? ¿Vos qué pensás? No todos tenemos el mismo pensamiento, no todos tenemos... No todos tenemos la misma vida. La banda vivía en el monobloc 17 del barrio Carlos Gardel. Se dedicaban al robo de autos y a la venta de autopartes. Claro, el problema es acá la paradoja, porque por un lado, desde el Estado se está buscando combatir
el narcotráfico, y está muy bien. Se está imaginando que el verdadero peligro, lo que más mata son las grandes bandas de narcos, las grandes bandas de delincuentes organizados. Y cuando uno ve y hace un seguimiento de la cantidad de muertes, lo que ve es que lo que más matan son los delincuentes menos profesionales. O sea, estos pibes. Y para estos pibes no hace falta una gran inteligencia criminal para desarticular estas bandas. Hace falta, en todo caso, algún grado de contención social o de intervención inteligente, ¿sí?, para evitar que salgan a matar. Esta es la paradoja de lo que se da ahora. O para evitar que estos pibes chorros pasen, los que sobreviven, porque muchos van muriendo en el camino, pasen a integrar un escalafón superior que sería el robo de autos. Por eso hay tanta muerte en el conurbano en ocasión de robo de autos, algo que se sabe de hace muchos años. Los autos vienen cada vez más seguros, entonces para robar un auto hay que ir de caño. Y en ese contexto, este es el periplo que había hecho esta banda de la Villa Carlos Gardel. Se llamaban la banda del Monobloc 17, eran conocidos, empezaron siendo pibes chorros que sacaban las fotos en Facebook, fueron creciendo y se dedicaban al robo de autos. Claro, cuando uno ve que hace poco había habido procedimientos y allanamientos de desarmaderos en la Villa Carlos Gardel, suma 2 más 2 y dice, alguien se debió haber dado cuenta que estos chicos, que estos pibes chorros iban a pasar al robo de autos. ¿Se podría haber intervenido antes? Seguramente. ¿Fracasó el Estado en la intervención? Sí, pero también fracasó a la hora de luchar contra los desarmaderos. Vean este procedimiento, es de mayo del 2016, Villa Carlos Gardel. O sea, el lugar de donde salían estos muchachos, se les llama Villa, pero en verdad es un grupo de monoblocks tipo Fuerte Apache. El lugar donde salían estos muchachos, ¿sí?, tenía desarmaderos. El intendente, que se llama Ramiro Tagliaferro, sabía de los desarmaderos, nunca se le ocurrió que podía haber desarmaderos que generaban algún grado de peligro para la gente a la cual le robaban el auto a punta de pistola. Digo, hay diferentes instancias que fracasan. Si uno espera que los problemas de seguridad los resuelva la justicia, estamos jodidos, muchachos, porque la justicia interviene de a uno en los casos. La prevención puede resolver más casos y hacer que lleguen menos casos a la justicia. Esto era lo que pasaba en mayo de 2016 en la Villa Carlos Gardel con un desarmadero. América Noticias llegó hasta la Villa Carlos Gardel, un lugar que hoy fue allanado por 300 policías. Está enclavado justamente muy cerca del acceso este, El Morón. Aquí se secuestraron 45 vehículos con pedido de captura. También se logró desbaratar una organización que se dedicaba a las entraderas y a la venta de estupefacientes. Estamos ingresando en una de las viviendas de aquí de la Villa Carlos Gardel. 300 policías participaron de este operativo. Tenemos acá 4 kilos de marihuana y 1 kilo de cocaína ya fraccionada directamente para su venta. Un importante armamento. También acá tenemos, fíjate, los cartuchos, pero es impresionante realmente ver la cantidad de droga que hay en este lugar. También, fíjate, estas bandas operaban también con chalecos que pueden haber sido robados seguramente a alguna de las fuerzas de la policía en este caso, teléfonos celulares que utilizan para la comercialización y también para cuando están propiamente en la calle, y en este caso armas de fuego. Esto fue la sorpresa que nos encontramos porque nosotros veníamos a buscar armas, celulares, todo lo que se utiliza en un robo automotor. Pero bueno, la sorpresa fue cuando procedimos a allanar y nos encontramos esta cantidad de estupefacientes. ¿Esto fue en este lugar donde estamos? En este lugar, en este domicilio. Bien, también aquí cerca hay varios automóviles que tenían muchos de ellos pedidos de secuestro. Sí, ahí se están terminando de verificar cerca de 45 o 50 vehículos y se está verificando con peritos de esta policía si tienen pedido de secuestro, de qué localidad y de qué fecha.
Estos son los autos que fueron encontrados, que había por distintos lugares aquí de la zona. Aquí los fueron apilando para poder sacarlos, pero todos estos autos estaban esparcidos en toda esta zona de la Villa Carlos Gardel. Una estructura, un barrio legendario aquí en la zona oeste. Hoy se realizó este operativo, 300 policías ocuparon toda la zona para poder ingresar a puntos claves. Aquí funcionaban bandas que tenían que ver con entraderas, este delito tan terrible que asola gran parte de la capital y del Gran Buenos Aires, pero también otro tipo de robos como el robo automotor, que hay bandas organizadas que se manejaban aquí adentro, pero también se encontraron con gran cantidad de drogas, que también es otro de los delitos en donde se utiliza este barrio, donde hay mucha gente que trabaja, pero también aprovechan los delincuentes para utilizarlo para cometer sus delitos. A ver, muchachos, hay algunas preguntas de sentido común. Del mismo modo que nosotros siempre les decimos, no es posible que no se sepa en una villa de emergencia cuál es el punto donde se vende cocaína porque hay cola de gente para ir a comprar. Del mismo modo, no es posible que no se sepa en un barrio como este, como la Villa Carlos Gardel, que es un barrio de monoblocks picante, difícil, degradado, no se sepa dónde está el desarmadero. Porque los autos los dejan ahí y los incendian en el lugar. Hace poco yo mostré en San Martín un canal donde iban a tirar los autos. No había una sola cámara de seguridad y nunca había un patrullero para ver que en ese lugar qué pasaba, que iban a tirar los autos. Entonces ahí empieza el grado de connivencia de los intendentes y de la comisaría de la zona y que no nos la vendan más cambiada. El problema es que cuando aparece una muerte, esto escala, porque hubo un fin de semana salvaje, con el símbolo de la muerte de Miriam Copolillo, la mujer de 60 años que termina asesinada por la banda de la Villa Carlos Gardel, y entonces ahí todo esto escala hasta los niveles más altos y ahí empieza el pase de facturas. Juan Cruz Sanz, yo contaba hoy en el comienzo del programa que hubo discusiones muy fuertes en una reunión de urgencia convocada por el presidente Mauricio Macri, la ministra de Seguridad, María Eugenia Vidal, y varios muchachos más. Y ahí se dejaron los buenos modales del PRO. Yo lo que sé que hubo más de un grito ahí. No, hubo más de un grito y la situación, Rolando, entre la gobernadora María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich es irremontable. La discrepancia en términos de las políticas de seguridad que se tienen que aplicar en la provincia de Buenos Aires ya son casi que te diría irremontables. Las diferencias son muy grandes. O sea que se perdieron los buenos modales sí, PRO, no, y además, ¿cuál fue el principal problema? Al comienzo de la gestión macrista, yo sé lo que yo llamo siempre el síndrome Laura Alonso, ¿no? Me informé mejor y cambié de opinión. Sí. Lo que pasó puntualmente es que el nuevo gobierno, que antes era oposición, ¿cuál era su discusión puntual? La discusión era los gendarmes en la frontera, porque así las policías evitan que entre la droga. Y así, y que no había ningún problema, que los gendarmes no tenían que estar haciendo nada en el conurbano. Entonces, ¿qué pasó? Pese a lo que decía María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo, diciendo no saquemos a los gendarmes, no saquemos gendarmes, Patricia Bullrich aplicó un sistema de goteo de retiro de los gendarmes de los lugares. Y vino el verano del boom de los secuestros express. Lo que contábamos recién, lo que pasaba en la Villa Carlos Gardel, los gendarmes que cada vez empezaban a empezar a retirarse de los lugares más complejos. Hoy en el conurbano bonaerense, la realidad social, una discusión política, pero más que nada de estamentos sociales, al gendarme se lo respeta y al policía no. El pibe chorro al gendarme le respeta, al gendarme le tiene miedo, al policía no. Porque sabe que puede arreglar en alguna instancia. Sí, pero además porque el gendarme también se para de una manera distinta, porque el gendarme es como que está llamado a salvar a la conurbano. El gendarme se para como diciendo, tengo el respeto, acá estoy, acá me planto. El policía está como relegado. Entonces, ¿cuál es la discusión Vidal con Bullrich? Ese tema puntual. Pero ¿quién se suma a esa discusión también? El jefe de gobierno de Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que también tiene diferencias con Patricia Bullrich. El tema puntual en términos políticos que a Patricia Bullrich solamente la sostiene Lilita Carrió. Y en el gobierno nacional no quieren tampoco generar esa situación. Y te diría que Larreta tiene su propio quilombo con la fusión de la Policía Federal y la Metropolitana. Que se anuncia mañana. Mañana se anuncia la fusión, que la discusión principal es que, a ver, va a haber una nueva policía, va a tener un nuevo nombre, va a haber nuevos uniformes, nuevos patrulleros, nuevos colores. Al comisario Calviño le hicieron un escándalo el otro día. No, la situación es muy, muy compleja y recordemos que, insisto con algo que venimos hablando siempre, Rolando, y lo hablábamos con el otro día también acá,
2.000 policías de la bonaerense fueron los que quedaron afuera desde diciembre de este año hasta ahora por asuntos internos. ¿Sirve para algo? ¿Suma? Bueno, esa la discusión está por verse. Sí, y también hay que decir que ahora están diciendo, después de la reunión de hoy a los gritos, que van a mandar, dicen 6.000 federales, en verdad son 2.500, porque ya había 4.000 dando vuelta, que habían empezado a volver de lo que se habían llevado a principios de año otra vez a la frontera. Cuando digo federales son gendarmes, prefectos, policía de seguridad aeroportuaria, policías federales que van a volver. Con lo cual es un parche como los que ponía Bernie. Acordate de esto. Pero es exactamente lo mismo. Cuando había un quilombo, Bernie, ¿qué hacía? Mandaba federales. Es que es exactamente lo mismo. Es la ineficiencia a la hora de aplicar políticas de seguridad que las resuelvo con la implementación de fuerzas de seguridad federales en un lugar donde tendría que estar la policía. Ramiro Gutiérrez es presidente del bloque de diputados del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué están viendo ustedes de semejante quilombo? Integro el bloque. Bueno, yo creo que legalmente y jurídicamente estamos en emergencia. Las dos, la provincia de Buenos Aires, 16 millones de personas, al comienzo de este año declaró la emergencia. El Estado Nacional también. Lo que primero tendríamos que mirar es que hay muchas personas armadas en vía pública. ¿Quién maneja la calle? Sería la primer pregunta. Y después están pasando cosas que son muy graves, altamente de alto impacto. Hubo un allanamiento en la Villa 1, 11, 14, 84 armas. Esas armas que se... ¿Qué armas? Exactamente. Esas armas la mayoría son utilizadas por fuerzas especiales. La forma de atacar que tuvieron a la mujer del veterinario es una forma que no es un pibe lanchador. El lanchador es el que sale con su motito a ver qué es lo que puede robar. Mira dentro de un auto, mira al vecino desprevenido. Esto no es así. Esto tiene un entrenamiento. Pero tenían 17, 18 años. Sí, pero estaban entrenados. Y uno de ellos llevaba una pistola calibre 40, que tiene más poder de detener a una persona avanzando que una pistola 9 milímetros de la policía. Vos fijate que lo que se les secuestró... encontraron chalecos antibalas y granadas también. Y en la imagen que vos pasaste previa de cuando fueron entrevistados, ocultaban su fisonomía porque uno tenía pedido captura. Yo creo que están pasando cosas que no se están viendo. Hay entrenamiento, hay captación, está cambiando la forma... Ramiro, te interrumpo. ¿Vos decís que no son pibechorros? Claro, pero ahora te interrumpo. Eso estaba antes. No es que de diciembre hasta ahora se entrenaron y se transformaron en esto es el urbano del Vietcong. La situación está suelta. Si vos me preguntás qué es lo que habría que hacer, tenemos que hacer un gran acuerdo en el que tiene que intervenir también la sociedad, los tres poderes del Estado y empezar a reparar, a reconstruir. Pero yo quiero alertar de una situación. Ahí vimos subfusiles, pistolas ametralladoras. Están matando, hay efectos de sicariato de personas que matan al golpe. Esos tienen entrenamiento, vienen en una moto y tiran al golpe y te matan en un semáforo. Eso también está pasando. Vos hablabas de la mutación. ¿Cuánto más va a pasar para que aparezca la mutación del sicario que va atrás del auto, que va atrás del cargamento de droga? O sea, que el pibe chorro se convierte en algo peor. Ese es el problema que yo estoy divisando que puede venir. El pibe chorro se transforma en soldado del cartel de narcotráfico. Ese es un problema. Como Manuel Casolati es abogado, fue subsecretario de Ejecución Penal, trabajó en cárceles. ¿Cómo ves vos esto, este paso de los pibes chorro a algo peor? ¿Se puede intervenir antes? Einstein definía al loco como aquel que hacía siempre lo mismo, esperando resultados diversos. Que algo cambie. Sí, desde el 2001, que yo recuerde, se vienen aplicando las mismas políticas públicas en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires y los resultados están a la vista. Bueno, no, pasó Arlanián, pasó la mano dura, el garantismo, vinieron. No, eso es maquillaje. La discusión dialéctica, eso es poesía, eso es lindas palabras. Poesía no es... No, poesía barata en definitiva, pero eso es dialéctica, son palabras. Sanata. Sí, o sanata, zaraza, esto que decimos siempre, que suena feo a veces. La verdad que lo posta a posta, lo que pasa en el dato real es que las mismas políticas públicas se vienen aplicando desde hace años. Después, la provincia de Buenos Aires vive en emergencia constantemente, emergencia carcelaria, emergencia en seguridad. Te puedo asegurar que hubo 8 declaraciones de emergencias. ¿8 emergencias? 8. ¿Y sabes qué tiene de malo la declaración de emergencia? Es que se dilatan los sistemas de... Es decir, con las emergencias, se amplían y se mejoran los sistemas de corrupción. ¿Sabes por qué? Porque se dilatan todos los sistemas de control de las compras y contrataciones, se dilatan porque la emergencia
habilita esto, hay que trabajar Sí, sin rápidamente. Es embargo, yo histórico te que diría- las emergencias económicas nunca dejan de ser emergencias, No. porque entra todo, el Una vez Estado que- entra en la gimnasia de es más fácil así. Está bien, pero, Absolutamente. muchachos, yo digo, la emergencia supuestamente, la emergencia de seguridad se declaró para contratar de manera más fácil y poder comprar. ¿Cuál emergencia? La última. No, la de- pero si viene la la de emergencia, Vidal. pero viene de la anterior, y viene de la anterior. Bueno, está bien, no sé cuál es, pero digo, informe de la Contaduría General de la provincia publicado por el diario Hoy de La Plata. Dice que solamente el 7,5 de la partida asignada a seguridad fue gastado, o sea que hay una subejecución, no están gastando. Esto dicho en términos criollos, se anuncia que van a dar chalecos antibalas a los policías y los chalecos antibalas no llegan porque no se compran. Tenemos medio policía cada 100.000 habitantes en la provincia de Buenos Aires. Sí. Estamos en problemas. Medio policía cada 100.000 medio habitantes. policía porque los... Operativo. Operativo. Porque son hay de muchos que atercios. son nominales, pero no están. Son de atercios. Hay 90.000 policías, dividilo por 16 millones, pero en realidad tenés que los 90.000 dividirlos en 3, porque trabajan turno. de atercio por turno. Yo creo, en lo que decía Juan Cruz, hay una necesidad en el conurbano. Nosotros estuvimos con Massa en Fuerte Apache y los vecinos nos decíamos, queremos que vuelva la gendarmería. La gendarmería tiene otra formación, son los famosos centinelas de la patria, tienen una capacitación permanente, tienen otra estampa, otra parada, es otro tipo de lógica en la persecución del delito y el ciudadano lo está reclamando. Yo no sé cuánto alcanzará con las fuerzas federales. Claro, pero digo, que con están- ese criterio te tengo que decir, cerremos la ULCTICH y pongamos más gendarmes, pongamos formar más gendarmes que vayan exclusivamente con urbano bonaerense. No, lo que nunca Porque estamos se- en la situación en la cual es el momento de definir que Gendarmería definitivamente se quede en el conurbano bonaerense. No, lo que hay que hacer es desarrollar la Policía Federal, que es la de alta complejidad, que nunca se que desarrolló. ahora se va a llamar de otra manera. No, esa es la de la ciudad, hay otra federal. Claro, No, por federal, eso, va a quedó. quedar la federal con 5 policías repartidos en todo el país. Para agarrar un camión de droga. Está bien, pero a ver, ya pasaron 10 meses del nuevo gobierno en la nacional y en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires. Y en los 3 grandes distritos, o sea, en la nacional, provincia y ciudad, hay problema con la inseguridad. O sea, ya terminó el tiempo del diagnóstico. ¿Y el plan? Está faltando una plan. El delito son 3 cosas. Una víctima, un delincuente y una oportunidad. Hoy la oportunidad no la está trabajando nadie. Cuando nadie trabaja la oportunidad, porque en la calle nadie está haciendo minería de datos, nadie trabaja sobre las bandas, nadie está desarticulando, víctima y victimario se encuentran todos los días. Estos muchachos subían sus hazañas a Facebook y eran súper conocidos en la Villa Carlos Gardel. Bueno, pero a Nadie ver, se dio cuenta. pero se hace una fiesta clandestina con 500 chicos y no hay inteligencia, no vamos a sorprender porque no le hagan inteligencia. No se puede jugar un partido de fútbol, Racing Gimnasia de La Plata en Mar del Plata porque la Previde tiene miedo. La Previde tiene miedo. En vez de... A ver, estamos en un estado que en lugar de tomar políticas para evitar que, por ejemplo, la inseguridad esté en una cancha de fútbol, prefieren prohibir para evitar que jueguen y se terminen matando. Por si alguien intenta decir que no sabía que estas bandas podían hacer algo así, que el robo de autos es algo que empezó ahora, que hacía tiempo que no sucedía, esta es una nota del año 2014. ¡Policía! ¡Policía! ¡Al piso! Soy metalero y trabajo en la turbonera también, temporada. Bueno, Changarí, va. Changarí. Le llama la atención la erupción. ¿Cómo? Le llama la atención el proceder de la policía. Sí, más vale. Sí, la verdad que sí. Jamás tuve nada de eso, amigo. ¡Policía! ¡Vamos! ¡Policía, se la meto! ¡Vamos, arriba! La autoparte que está debe ser de mi pibe, ese es mi pibe que tiene el coche acá. Que deja a veces acá y como más cerca acá más a mano dejan acá mi casa, así que. Bueno, este es el momento de hacer la requisa en uno de los dormitorios de acá de la vivienda. Que resulta ser el dormitorio donde pernota el matrimonio. Se halla debajo de uno de las camas Mentira, ella la una pistola automática 9 milímetros. Esto lo desmantelan en el momento, como puedan, con hacha, amoladora. ¿Esto qué sería? Esto sería un vehículo casi en su totalidad entero. Esto sería un Fiat Uno, de los nuevos, de alta gama. Acá vemos distintas herramientas, las cuales en este lugar trabajamos en
En horarios nocturnos ya vimos que están las distintas lámparas en ese sector. Está contada en herramientas de desarme, moladoras, hachas de ese sector, todo distintos tipos de herramientas, cuales trabajaban día y noche en este lugar. Acá tenemos pequeña autoparte de Amarok, la camioneta desarmada. Estamos con la tapa, toda la parte de comando, puertas, capó, baúl, paragolpe, asientos, toda la parte de frente del comando. Tenemos mancha de sangre también. ¡Policía! ¡Policía! Bueno, ¿se puede hacer algo para evitar que una banda de pibes chorros llegue a integrar la banda el engranaje del robo de autos? ¿Hay una intervención inteligente para hacer? Suponete que no estuviéramos en Argentina. ¿Qué se podría hacer? A ver, hablemos un poco de causas del delito. Sí, es multicausal el delito, sin duda. Y es difícil y complejo ir a la génesis del por qué una persona delinque. Ahora, hay un dato, también hay datos reales. Primero, hay un libre albedrío de quien delinque. Hay una decisión de la persona que delinque. ¿Sí? Después podemos decir si hay condiciones económicas, sociales, que lo condicionan, valga la redundancia. Entonces, libre albedrío, la persona que delinque quiere delinquir, quiere violar, quiere matar, lo hace. El segundo punto que hay que tener en cuenta es que hay una situación de pobreza, pero que la pobreza no lleva al delito, pero la exclusión y la marginalidad, con la droga, con las adicciones, sí lleva al delito. Entonces, O sea, ahí se podría intervenir de alguna manera. tenemos libre albedrío, que es difícil trabajar sobre el Sí, albedrío. eso tiene los misterios de la naturaleza humana. Ahora, pero se podría bajar la proporción Exactamente. a los más psicópatas. qué sé Sin yo. duda. Y después, el verdadero huevo de la serpiente está en los lugares de encierro. Allí se gesta la verdadera inseguridad de la provincia de Buenos Aires. Las cárceles y los institutos de menores son el verdadero huevo de la Bueno, serpiente. hoy Cristian Ritondo... Sí. Pero sí, una sí. cosa más. Allí está la verdadera causa de la inseguridad. ¿Sabes cuál es la tasa de reincidencia en la provincia de Buenos Aires? Alta, 50 por lo menos. No, más, el 70. Lo que pasa es que se discute desde la dialéctica. Reincidente es aquel, dicen los académicos y los jueces... Después de una condena... Condena firme. Mentira, eso también es poesía pura. El que está en la cárcel, aunque esté un año, Pasa. un año y medio, ya estuvo en la cárcel, el sistema tuvo la posibilidad de hacer algo y no lo hizo. La Pero tasa de también, reincidencia es el te 70%. Te pregunto, eso tiene que ver también, por ejemplo, las cárceles de la provincia de Buenos Aires son un nivel de hacinamiento y descontrol y de eliminación directa, degradación y eliminación directa de todo tipo de derecho humano notable. El que sale de ahí sale enojado con el sistema. En enojado lugar con de la ser- vida. Con la vida, con el sistema, Hoy- con el hoy- Estado. hoy Cristian ¿Eso tiene que ver Ritondo, ahí? hoy Cristian Ahí está, Ritondo. perdóname esto. Digo, verdadero huevo de la serpiente en la cárcel y en los institutos de menores también, ¿eh? En los institutos penales menores también pasa exactamente lo mismo. Los Por mismos eso te sistemas. digo, fracasan. Claro, y aquí hay corrupción del sistema, violencia intracarcelaria, ¿sí? Muchísimo. Y la indignidad de las condiciones de detención. No hay acceso a la salud, no hay acceso a los alimentos de verdad, no hay acceso al trabajo, a la educación. Vos vas a una cárcel a la provincia y te encontrás que te muestra, dice, acá estudia el 80%, te dicen. 600 detenidos estudian. Te metes en las aulas, hay 2 bancos pedorros, ¿entendés? Perdón el término. Y te das cuenta que te están mintiendo. ¿Sí? 600 estudian, pero hay 2 banquitos para los Bueno, pero ahí vos estudiantes. fíjate Mentira. que hay cómo hay que dar la discusión, porque del otro lado, el ciudadano común, el que lo sufre, dice no hay que darles nada. Que se pudran, que se mueran, no hay que darle colchón. Porque de hecho la No, no, discusión... porque salen- ¿Pero qué pasa? Porque el concepto está equivocado. El concepto que se llega es la inseguridad se lucha con más policía en las calles. Error. La discusión no es ideológica, Hoy, excesiva, no es hoy ideológica. Ritondo dio un dato que a mí yo no lo conocía. Dice que de los, no sé, la cantidad de muertes que hubo en ocasión de robo este año, que deben ser más de las 130, eran 117 hasta hace unos meses. 50% son reincidentes. 41 de esas muertes habían sido tipos que habían salido de la cárcel. O sea, y algunos de ellos no habían vuelto después de una salida transitoria o eran tipos que habían sido liberados, andá a saber por qué mecanismo judicial. 41 de esas muertes. O sea, 41 tipos mataron después de pasar por la cárcel. Vamos a acciones. ¿Qué hacemos con esta situación más allá de diagnosticarla? Hay que hacer, la ley hay que aprobar, porque está presentada, el Frente Gobernador la presentó, la Ley Nacional de Prófugos y Evadidos. Un juez, desde su computadora, cuando una persona es prófuga o evadida, carga en un registro. Inmediatamente se dispara la orden de captura y hay un efector específico que busca a esa persona. Hoy eso no está sucediendo. No, nadie busca a la prófuga. No, existe un programa que tiene el Ministerio de Justicia de Seguridad de la Nación
pero pertenece a un ámbito, el ejecutivo. El juez no carga en directo. En tiempo real no sabemos la persona que se profugó, no sabemos la persona que hoy tiene un pedido de captura, porque el juez no lo puede cargar directamente de su computadora. Esa es una ley nacional que presentó Massa. Y te digo un tema que se puede realizar con el tema de los robos de autos. Hay un sistema de seguridad que se llama semidinámico. Está la cámara, pero atrás de la cámara hay un centro de monitoreo y alguien está mirando. A eso se le engarza un software que se llama Sistema Buscador, que permitió que el 75% de los robos de autos en Tigre descendiera un 75%. ¿Por qué? Porque hay una persona que está mirando y salta una patente, inmediatamente el software busca con todas las cámaras del municipio de Tigre esa patente. La compañía de seguro inmediatamente reporta al COT, al centro, y lo empieza a buscar solo cada una de las cámaras. ¿Es tan difícil estandarizar eso? Si pudiéramos tener eso, podríamos tener todas las cámaras que existen en la provincia de Buenos Aires buscando las patentes de los autos que se han sustraído en tiempo real. Sería mucho más difícil robarlo. Muchachos, muchísimas gracias por venir. Gracias. Nos vamos a ir a la pausa en tercera posición. Cuando volvamos les vamos a contar la consecuencia o el segundo round de algo que les empezamos a contar ayer. Balearon el auto de la hija de un sindicalista en La Plata. Hoy, por si faltaran herramientas así y episodios surrealistas, el jefe de la barra de Gimnasia y Esgrima de La Plata continuó con este round y con esta pelea. Enseguida se lo contamos. Nos encontramos en la Feria Internacional de Turismo en el stand de Mendoza. Les doy la bienvenida a todos ustedes. Aquí podrán ver, de algún modo está toda la provincia sintetizada. En las imágenes se puede ver los productos de Mendoza, que son múltiples, porque es la montaña, con la montaña más alta de América, que es el Aconcagua, que en invierno se convierte en la posibilidad de esquiar con la nieve, que en verano es aventura para hacer trekking, para hacer escaladas, pero también es la posibilidad de disfrutar los ríos de montaña con el rafting, y también en esta época de primavera una posibilidad de renovarse, de descansar, utilizando las termas o disfrutando los spas que hay en numerosos establecimientos que hay en la provincia. Pero Mendoza fundamentalmente para todos es vino, y en ese sentido hay 150 bodegas abiertas al turista que esperan a cada uno de los visitantes con propuestas de lo más variadas, con una gastronomía excelente, con muestras de arte, con festivales de música que combinan esas exquisiteces como son el buen beber, el buen comer y la buena música. Es un combo infaltable en Mendoza que lo podrán encontrar cualquier día del año. No hace falta ir en Vendimia, que es nuestra fiesta máxima que se celebra el primer sábado de marzo. En cualquier momento Mendoza te ofrece la posibilidad de disfrutar. Y ahora en primavera el clima es inmejorable, así que están todos invitados para disfrutar de lo que le llamamos el Mendocén, la Mendoza que te relaja y te encuentra con vos mismo. Tengo una indignación terrible. Lo que está pasando acá en la ciudad es nada, o sea, no sé cómo llamarlo, pero que sepa el intendente, que sepan todo, que no tengo miedo. Lo que yo estoy haciendo hoy sé que es algo justo, un reclamo para los trabajadores cooperativistas que están siendo explotados, y nosotros estamos reclamando el sueldo que se merece un cooperativista que trabaja, que saca la basura. Les faltan el respeto porque son gente que no tienen estudio, y lo único que tienen para trabajar es esto, y les faltan el respeto. Después dicen que unos chorros, que unos corruptos. Ustedes son corruptos. Yo sé que por ahí mañana me pueden meter preso, hasta me pueden matar como quisieron hacer con Ani Medina, con la compañera, pero vamos a seguir. Si yo caigo, tiene que agarrar otro la bandera y levantarla. Esto es algo serio, pero yo sé que hay en juego muchos millones, y millones que se la lleva el gobierno hoy actual. Garro, a vos te hago cargo, Garro. Si a mí me pasa algo, te hago cargo a vos, ¿entendés? Porque vos sos un corrupto, un sinvergüenza, estás jugando con la gente, con la dignidad de la gente, así que sabelo, no te tengo miedo ni a vos ni a nadie. Así que salgan a la calle, no tengan miedo. No vamos a salir con armas, vamos a salir a reclamar algo justo que es nuestro y que nos corresponde, ¿entendés? No tenemos ropa, no tenemos un salario digno, no tenemos nada. Y esto se la están llevando todas, se la están robando. Te lo digo en la cara, Garro, te la están robando. Hay gente que se está muriendo de hambre, en los comedores no hay comida. Bajaste el presupuesto en todos los comedores de la secuela.
sos un chorro, un corrupto, y después te crees, claro, el volador me eliminaste a mí de la cancha para no ir. Yo soy el que te cuido todos los domingos la seguridad en la cancha, ¿entendés? Por más que contraté 500, 600 policías, yo soy el que te cuido. Yo soy el que te garantizo que todos los domingos no hay problema. ¿Sabes por qué? Porque yo no soy un barra, yo soy un compañero de los pibes míos que van a la cancha, ¿entendés? Vamos a salir a la calle, basta, ya está, se acabó, hasta acá llegamos, se acabó. Yo sé que a mí me puede pasar algo, hoy, mañana, cuando sea, pero no tengo miedo. Estoy acá, así que vamos, no me dejen solo. Vamos, que esto es algo que nos corresponde y lo tenemos que hacer. Ayer nosotros les contábamos en Tercera Posición un episodio de esos que hablan de las cuestiones de mafia sindical en el conurbano. Sucedió en la ciudad de La Plata. La hija de un dirigente sindical muy violento, como es el Pata Medina, el líder de la UOCRA de La Plata, le cruzaron el auto a balazos en La Plata, a la hija del Pata Medina. Después nos enteramos que en verdad esta señora que maneja una Toyota Hilux, en verdad era también la que reunía una serie de cooperativistas. Después de este episodio aparece este muchacho. ¿Quién es este muchacho? Bueno, en La Plata es muy conocido, es el volador, es el líder de la barra brava de Gimnasia y Esgrima de La Plata, ¿sí? Que ustedes escuchaban la interna o la pelea que tiene con el intendente de La Plata, Julio Garro, y el modo en el cual hablaba como que había un problema con los cooperativistas. Digo, es inmediatamente posterior al tiroteo contra la camioneta de la hija del Pata Medina. Ayer lo analizábamos con Esteban Trebuch y como yo no salgo de mi asombro de lo que está pasando en La Plata, lo tengo por línea. Esteban, otra vez, si me puede explicar esto. Explícame, yo nunca vi esto, que un líder de una barra le dedique un video a un intendente. Si Esteban no lo puede explicar, no lo puede explicar nadie, te digo. Claro, por eso. Esteban, buenas noches, ¿cómo te va? Rolando, ¿cómo va? Buenas noches. Es tan irracional e inexplicable como vos bien lo decías, pero... Ah, está bien, me tranquiliza, gracias. Que comentabas ayer, ¿cómo va, Juan Cruz? Comentaba un poco lo que vos decías ayer, o refuerza la hipótesis. ¿Tenías dudas de qué hacía esta mujer Medina? Bueno, hoy apareció en todos los medios de comunicación de La Plata al lado de Cristian Camilleri, que estamos viendo en pantalla, el volador. Que es este, sí. Exactamente. Que vos sabés lo que me ha sorprendido de todo esto, Rolando, que algunas de las cosas que dice son ciertas. Esto es lo más insólito aún. O sea que la razón la tiene el barra, no, pará, estamos jodidos. Espera un poquito. Analicemos el dato y el contexto. ¿Cuál es el contexto de una situación muy grave de los cooperativistas en la ciudad de La Plata que lleva mucho tiempo? Es una situación heredada del intendente actual, no hay ningún tipo de dudas, pero que todavía no la ha resuelto ni por hacer. Expliquémosle a la gente qué son los cooperativistas. Son los tipos que cobraban planes sociales de cooperativas. Más o menos. La ciudad de La Plata tiene dividido el sistema de recolección de residuos. Una parte lo brinda una empresa concesionaria, ESUR, cuya adenda de extensión del contrato es bastante controvertida también, y el resto de la recolección de residuos, sobre todo lo que es mantenimiento de plazas, espacios comunes, recolección de residuos no habituales, ramas, por ejemplo, lo brindan cooperativistas. Son alrededor de 5.000 mes. Los cooperativistas fluctúan entre 4.900 y 5.500. Y son gente que si no, difícilmente conseguiría laburo en otro lado, digamos. 3.500 pesos, 6 días por semana. 3.500 pesos. Y Garro les debe la plata, por eso está alta bronca. Claro, cobraron lo mismo que cobraron cuando murió era. No tiene obra social, no tiene ningún tipo de beneficio. Esto es lo que dice Camilleri, el volador, ¿sí? Que tiene prohibido su ingreso a las canchas de fútbol por disposición de la Previde. Es cierto, eso es cierto, que los cooperativistas de la ciudad de La Plata están hambreados. No hay ningún tipo de duda. El municipio destina 30 millones mes aproximadamente para hacer frente al pago de los cooperativistas. ¿Y no les están pagando? ¿Cómo? ¿No les están pagando? Sí, les están pagando, pero 3.500 pesos. Y en el medio el contexto extraño de Garro y el robo, el robo que no fue robo de los 20.000 pesos, que eran 5 millones de dólares. Lo que está diciendo el Patricio Massana, el entonces, ladrón. Por algo le dice, es más, me parece que tiene que ver Esteban con esto cuando el volador le dice, corrupto, sabemos de lo que está pasando, a vos te vamos a ir a buscar. También está un contexto enrarecido. Esteban, yo no sé cómo se llamará en La Plata, pero yo no sé cómo se llamará en La Plata, pero acá en Buenos Aires esto es una amenaza de acá a la China. No, bueno, claro. La parte que yo decía que tiene razón Camilleri es la primera. Después lo demás dice, Garro no me deja entrar a la cancha. Bueno, mentira. El Ejecutivo Provincial es el que no le deja entrar a la cancha. Garro redujo los comedores escolares. No, eso no es cierto, depende de la provincia. E incluso Vidal lo duplicó. Eso es un dato también absolutamente falso. Y bueno, la acusación que hace, que se la está llevando toda, la debería radicar ante la Fiscalía de turno. Bueno, pero eso si fuera un ciudadano modelo, es un barra brava. Sí, bueno.
Y bueno, acá lo que llama la atención, cómo todas estas personas, ¿sí?, rodean el arco de poder de la ciudad de La Plata. Analía Medina, hoy la entrevisté bien temprano por radio, y no me supo explicar cómo hacía para comprar... La hija del Pata Medina, sí. Sí, exactamente. No me supo explicar cómo hizo para comprarse una camioneta Hilux. Bueno, a lo mejor le hizo sacando fotos, como esa que se ve ahí, ¿no? Le pregunté de qué trabajaba, está el audio dando vuelta, y Titubio no supo responder. No, ¿cómo no te digo de qué trabajaba, che? Después terminó reconociendo que era ¿De hija de Pata Medina? Claro, ¿qué te dijo que trabajaba de qué? ¿Funcionario municipal? No sabía, no supo responder. Titubio después dijo, bueno, soy funcionario municipal. ¿Y ¿Del qué hace? gobierno de Hierro? Sí, se puede decir que sí. ¿Cómo se puede decir que sí? ¿Es funcionaria o no es funcionaria? ¿No? Es como, Claro, es como estar embarazada, o está o no está. Claro, gana 14.600 pesos por mes. Eso lo dijo ella. Luego en el transcurso del día el intendente esto lo desmintió. Seguramente mañana va a denunciar una serie de aprietes. Esto es un apriete, no hay ningún tipo de duda de ello. El que no lo quiera ver no entiende nada. Mañana a las 9 de la mañana hay convocada una protesta muy importante en el Palacio Comunal de la Ciudad de La Plata por esta gente, esta nueva dupla, ¿sí?, del poder aquí en la capital bonaerense, vinculada con la hija del Pata Medina y con el jefe de la barra ahora de gimnasia. Es un eje explosivo de poder. ¿Qué puede pasar mañana en la manifestación? Hoy Camilleri, en declaraciones a un portal Realpolitik, dijo de que va a ser pacífica y que no van a cortar la calle, porque están a favor de los vecinos. A ver, Camilleri tiene un prontuario frondoso. No es que estamos hablando del Monaguillo de San Ponciano, que fue la primera iglesia de la Ciudad de La Plata, para que quede claro. Pero es raro que un jefe de barra dé la cara así, digamos, en un video y que salga a hacer declaraciones. ¿Él es cooperativista también? Sí, claro, ahí está. ¿Sabes lo que sospecho yo, Rolando? Que detrás de un reclamo genuino, porque él encabeza un reclamo genuino, se esconden algunas otras cosas. Yo sospecho de que Medina y Camilleri y el volador tienen también orquestado un sistema prestatario del municipio, llámese camiones, maquinarias y demás, que posiblemente le alquilen al municipio y que con esta suerte de aprietes quieran obtener algún dividendo más. Esta es una sospecha que se deberá confirmar, pero obviamente los periodistas estamos también para trazar hipótesis y para conjeturar. Bueno, pero no había incluso la cuestión de que decían que el mercado de La Plata, la hinchada de Gimnasia de Esgrima tenía mucha presencia en el mercado de La Plata, en el mercado central de La Plata. Bueno, pero me parece que ahí mezclamos un poquito el chancho con la velocidad, o ya que hablamos del mercado de la sandía con los melones. Ahí se había denunciado a la barra de estudiantes, pero finalmente se comprobó que no estaba. No es un caso análogo, digamos. Lo que sí lo podemos ubicar todo en un sistema muy ruidoso alrededor del circuito de poder de la Ciudad de La Plata, ¿no? Y muy ruidoso y vidrioso, ¿no? ¿Qué dijo Garro a todo esto de cuando se conoció este video? En relaciones públicas no se le conoce, no ha trascendido que él desmintió las declaraciones de esta mujer Medina, de que si era funcionaria municipal él la había cesanteado, la había echado, y que por eso, a razón de eso, es esta protesta que se va a centralizar mañana. Ahora, ¿no sabes lo que es llamativo? Que estos dos personajes, o vecinos de la Ciudad de La Plata, hoy recorrieron todos los medios de comunicación pidiendo diferentes notas, pidiendo dar a conocer su postura. No está muy claro qué es lo que persiguen. Y vos me preguntás, ¿vos qué crees? Yo creo esto, de que tienen una suerte de prestación al municipio que quieren obtener un dividendo mayor del que obtienen hoy. ¿Y quién valió? ¿Trascendió algo de quién valió el auto? Porque digo, a la hija del Pata Medina, esta muchacha que ahí posa haciendo onda Wokra, alguien le valió el auto, ¿no? ¿Ella dijo algo de quién sospecha? Le pegaron a la Toyota Hilux, una persona que se bajó de un Volkswagen Bora con los vidrios polarizados, no hay ningún detenido. La fiscal que investiga el caso tiene el mismo apellido, se llama Ana Medina, que es la doctora que está de turno. No hay ningún detenido, es un caso muy llamativo. Hoy hasta se especuló que sea un caso montado. Yo realmente no puedo aseverar semejante cuestión, pero es como lo hablamos, es todo bastante vidrioso. ¿Sí? Para nada prístino, Rolando, todo esto. Esteban, muchas gracias por el contacto. Te mando un abrazo. Gracias a vos, saludos grande. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches. Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible.